Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una semana más al programa Actualidad Debate. Ya saben, tenemos gobierno ya en la comunidad autónoma de Andalucía. Se han dado a conocer los nombres recientemente de las personas que van a conformar ese gobierno de carácter autonómico y bueno, pues seguimos hablando de ello y de ese cambio que ha habido en cuanto al signo político andaluz. Vamos a seguir debatiendo sobre todo fundamentalmente de Andalucía, aunque también nos vamos a centrar en los asuntos más importantes que están en el candelero en los últimos días. Para hablar de todo ello, esta semana nos acompaña por parte de Adelante Andalucía y de Izquierda Unida, Francisco Javier Damas Montijano. Muy buenas, Francis, bienvenido. Muy buenas noches, gracias. Buenas también y bienvenido a Leocadio Marín Rodríguez, Partido Socialista. Buenas noches. Encantada también. Y buenas noches a María Dolores Galiano Rodríguez, Ciudadanos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches también. Y bueno, pues por primera vez nos acompaña el partido político que ha entrado a formar parte del panorama andaluz en el Parlamento de Andalucía. Se trata de Salud Anguita Verón, Vox. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, gracias. Buenas noches también y bienvenido de nuevo a nuestro compañero Luis Carlos Fernández de Serrano, Partido Popular. Buenas noches y como siempre, pues muchísimas gracias por invitarnos. Gracias a vosotros por acudir a esta llamada y ya lo decía, pues se ha conformado gobierno, tenemos nuevo gobierno, un gobierno que encabeza como presidente Juan Manuel Moreno Bonilla y que, bueno, pues ha dado a conocer ya los nombres de las personas que lo van a acompañar. Los 6 consejeros que vienen, está a punto de decir ministros, como esta mañana los propios consejeros cuando han jurado prometido el cargo, lo van a acompañar en esta andadura junto con los 5 de Ciudadanos. ¿Qué te parece? Y empezamos valorando este gobierno que se ha formado, Luis Carlos. Bueno, pues la verdad que el gobierno, por lo que más o menos se ha dado a conocer, que se dio a conocer hace un par de días, ¿no? Bueno, ayer. Lógicamente tampoco hemos tenido tiempo a conocerlo a todos, menos a lo de Ciudadanos. Se conoce a algún hombre, como por ejemplo alguno que es como Javier Imbroda, que es una persona que ha sido de una celebridad en el mundo del deporte, es como seleccionador, como senador de Málaga, de Real Madrid. Pero bueno, aparte también una cosa menos conocida de él, que es doctor en educación, pero bueno, los demás, pues yo creo que por lo que he visto un poquito por encima en su pequeñas anotaciones biográficas, pues hay una especie de equidad entre una parte muy política y otra parte muy técnica. Ya veremos a ver qué es lo que conforme lleva. Yo creo que tampoco el político debe de ser exactamente un técnico, debe de ser un político, lo que tiene que saber es gestionar. Bueno, para eso están los funcionarios, que son los que le van a acompañar y los que le van a llevar por el buen camino. La otra pata de este gobierno la conforma Ciudadanos, vicepresidente Juan Marín, con estos consejeros que le acompañan en el gobierno. ¿Tu valoración? ¿Conoces a la gente que se ha presentado, que van de consejeros? María Dolores, ¿sabes algo de ellos? Sí, lo más importante para Ciudadanos es que bueno, tenemos la vicepresidencia y 4 consejerías. Y de los 4 consejeros, aparte de Juan Marín, son 3 personas que estaban dedicadas a su vida laboral, que no tenían nada que ver con la política, a excepción de Rocío Ruiz, que es consejera de Igualdad, que iba de diputada por la provincia de Huelva. Los demás han estado en su vida laboral, no han tenido nunca relación con la política y se han cogido a estos 3 consejeros por despuntar en sus respectivos trabajos, tanto como a Rocío Blanco, que es la consejera de Empleo y es la directora de la Tesorería General de la Seguridad Social en Málaga, a Rogelio Velasco, que es licenciada en Economía y es doctor en la universidad, y a Javier Imbroda, que iba en las listas, pero que estaba por independiente. Como independiente. ¿Te gustan? A mí sí. ¿Te gusta el perfil de estas personas? Sí, me encanta. Bueno, ¿qué valoración? La otra parte que no es gobierno, que es oposición. Francis, ¿qué valoración? ¿Cómo ve este gobierno que se acaba de conformar? Bien, nosotros consideramos que se está faltando el respeto a una tierra como la nuestra, como es la provincia de Jaén, al no tener ningún consejero o consejera que sea de esta provincia. Y no lo digo por cuotas territoriales, que es muy fácil decir que es que no cumplimos con los territorios ni tanta gente de tantas provincias, sino que de verdad no hay nadie en el PP, en Ciudadanos buenos de la provincia de Jaén, que pueda desempeñar la labor de consejero o consejera.
bajo nuestro punto de vista, están silenciando la voz y la opinión de una tierra como la nuestra, que tiene que estar presente en los debates regionales de Andalucía y tiene que conocer de primera mano lo que sucede en Jaén. Se ha dejado de mano, no hay nadie de la provincia de Jaén, solamente ya estarán haciendo sus quinielas sobre quién va a ser delegado, directores generales, todas esas cosas, eso entra dentro de los partidos Ciudadanos y el PP, pero la voz que tiene que llevar la provincia y tiene que tener la provincia no está presente en este nuevo gobierno. Y con la situación anómala, parece ser que ni PP ni Ciudadanos, con el apoyo de Vox, no tienen ningún interés por crear una consejería de medio ambiente. No existe medio ambiente para este nuevo gobierno, no tiene ningún interés por una provincia como esta, que sí, aquí se importa en Jaén el hecho de que somos la provincia con más espacios verdes de toda España, tenemos el parque natural más grande de Europa y resulta que no existe medio ambiente, con una provincia dedicada al cultivo de olivar y que tiene que buscar el camino por el olivar ecológico y tiene que tener presencia. Resulta que en este nuevo gobierno no existe medio ambiente ni política que pongan en marcha, de primera mano me refiero, no sé qué pongan en marcha desde igualdad o familia o salud, cuestiones medioambientales, que debería existir una consejería de medio ambiente hablando de Andalucía, que precisamente se caracteriza por los espacios diversos y medioambientales que posee. Creemos que no es un buen comienzo. Es verdad, como todo, esto ha pasado ya el proceso de elecciones y ahora tiene que empezar a andar. No tenemos mucha esperanza de que vaya a mejorar la situación, pero de primera hora, sin ninguna persona de Jaén, lo que tiene que importarle al ciudadano de Jaén, no existe nadie cuando se reúna el Consejo, las reuniones del Gobierno de Andalucía, no existe ninguna voz de la provincia de Jaén que pueda defender de primera mano, no de que se lo diga. Y me gusta usar el símil de la metrópoli. La metrópoli sevillana sigue predominando y también, para terminar, que no sirva esto de defensa de las políticas anteriores, porque aquí también había mucha gente de Jaén siendo consejero y consejera y no nos han sacado el pozo del abandono de infraestructura ni de la situación que teníamos. No, una cosa no quita la otra, pero creo que la voz siempre es importante que exista en reuniones de ese tipo y en un gobierno como debe ser para todos los andaluces y andaluzas y no solamente para 7 provincias y una excluida. Leocadio, una primera valoración. Bueno, yo no soy partidario de darle a todo el que empieza a gobernar 100 días de beneficio para que demuestre lo que quiere hacer. Hombre, hay algunas cosas que sorprenden de entrada. Estoy de acuerdo que la supresión de la Consejería de Medio Ambiente no es solo que signifique detalle en las políticas que se van a hacer, no, es una cuestión ideológica. Hay un trasfondo ideológico de muy en la línea de los que niegan el cambio climático, de esa extrema derecha que está conformándose en Europa, donde hay una especie de negación de una realidad. Yo creo que el medio ambiente es uno de los temas más graves a los que tiene que hacer frente una sociedad, y el hecho de quitarle una consejería propia me parece que no es un buen síntoma. Esperemos 100 días. Hay otro tema que me ha producido una cierta inquietud, que es que el consejero de Salud haya expresado, he leído, que ha expresado que no está de acuerdo con una sanidad universal y gratuita. Bueno, vamos a ver cómo se traduce eso, ¿no? Eso me preocupa, porque el logro de una sanidad universal, aunque conseguida finalmente con Felipe González, fue una aspiración de la sociedad española durante mucho tiempo. Y yo creo que esos síntomas de una sanidad privada no me gustan. Pero bueno, vamos a ver si es algo más que una pose, si quiere traducirlo en políticas concretas. Por ejemplo, se va a suprimir lo de la subasta de medicamentos. Eso ha supuesto para Andalucía en los últimos tiempos un ahorro de 500 millones de euros. Vamos a entrar ahora a valorar, además, porque van a tener que cumplir con esos acuerdos que firmaron Partido Popular con Ciudadanos y también con los acuerdos que firmó el PP con Vox. Van a tener que cumplirlo. Ahora vamos a entrar a valorarlos y a analizarlos con más detalle en temas que además se están criticando mucho desde la oposición, en este caso, que son los que se relacionan con
temas de bienestar social, con temas de educación, con temas de sanidad, con temas de dependencia, de servicios sociales. En definitiva, ahora entraremos a valorar todo este tema. Ya por concluir, una broma a Ciudadanos. Había elegido 4 consejeros haciendo un casting entre más de 100 personas. La próxima vez hacerlo en público y votamos todos cuáles nos gustan más de los 100 que habéis seleccionado para hacer el casting. Eso no demuestra más que una cosa, que todavía os falta mucha implantación y tenéis debilidad en cuanto al número y al conocimiento de las personas que pueden estar a vuestro lado, que no dudo que son muchas. Pero me ha sorprendido leer que esos 4 nombres han salido de un casting de más de 100 personas. Es para mí absolutamente novedoso. Bueno, salud. Vox es la primera vez que nos acompaña también en esta mesa de debate. Acaba de entrar recientemente a formar parte en las últimas elecciones del día de diciembre del Parlamento de Andalucía. Se han dado a conocer los nombres de las personas que van a conformar este gobierno. ¿Cuál es tu primera valoración, Salud? Pues bien, yo, aunque no quiero que sirva de precedente, en cierto modo estoy de acuerdo con Andalucía adelante, y te digo que no sirva de precedente. Adelante, Andalucía. Adelante, Andalucía. Porque sí es cierto que me ha dado pena ver que ni uno ni otro han pensado en Jaén. En ese sentido, creo que Jaén es una tierra muy rica, que nosotros estamos defendiendo, aunque se está hablando de una Consejería de Medio Ambiente, nosotros hemos defendido, y en ese acuerdo que se firmó con el Partido Popular, defendemos el mundo rural, defendemos a ultranza la caza, con lo que ello conlleva también de beneficio al medio ambiente, porque creo que están totalmente ligados, que no se puede separar, y menos aquí en Jaén, la caza con medio ambiente, y defendemos también la tauromaquia. Hoy sí me ha dejado un poco preocupada por las declaraciones que ha hecho Rocío Ruiz, que para no faltar a la verdad voy a leer textualmente qué ha dicho sobre la Semana Santa, que pienso que también es uno de los puntos que nosotros hemos defendido en esa cultura de valores y de principios que desde Vox se está defendiendo, y ha dicho textualmente que la Semana Santa son desfiles de vanidad y rancio populismo. A mí la verdad es que eso me preocupa porque cuando estamos queriendo reivindicar y defender la esencia de nuestra cultura, la esencia de nuestra tradición, pues que llegue y las primeras declaraciones que se hagan son estas, a mí la verdad es que me preocupa. También tengo que decir que, bueno, que las personas que tengan un reconocido prestigio y que hayan trabajado no nos debería asombrar. O sea, nos estamos asombrando de que los políticos que llegan han trabajado en su vida anterior. O sea, a mí eso no me debería parecer nada nuevo, y el que me escuche tampoco tiene que asombrarse. O sea, la política no es una carrera, lo que pasa es que hemos estado acostumbrados a que el político se afiliaba a uno y a otro con 18 años y empezaba a hacer su vida política, y su vida era la política, y no venía a servir, sino venía a servirse de la política. Entonces, claro, que nos asombre que tengan vida laboral, es que yo creo que debería ser necesario. Es que para hablar y para gestionar antes deberían trabajar y deberían saber lo que cuesta abrir una persiana, cerrarla, y lo que cuesta llegar a final de mes sin estar colocado en un partido político. Con lo cual yo no le doy ningún tipo de mérito a nadie que venga de fuera. O sea, es normal, hay que servir y hay que venir a política a servir a los ciudadanos y no a servirse de ellos. Bueno, entramos a valorar después de esta primera toma de contacto, Luis Carlos, vamos a entrar a valorar cuáles son las primeras medidas que, bueno, Juanma Moreno ya ha dicho que va a abordar. El sábado, la reunión en Antequera que habrá, pues se nombrarán los directores generales, en fin, los cargos más altos de lo que va a ser pues el tejido de peso político en lo que es la administración andaluza. Pero, bueno, pues dice que va a empezar al margen de la auditoría por el tema de impuestos de sucesiones. Sí, eso, bueno, primero, antes de nada, yo sin que sirva de precedente, yo estoy de acuerdo con todo. Yo creo que en esas medidas que en esas medidas que tomaron Ciudadanos y Partido Popular, que una de las cosas es por lo menos haber repartido porque yo creo que hay gente en Jaén suficientemente capacitada, me da igual que se fuese de Ciudadanos, del Partido Popular, para haber estado. Es algo que se ha aplicado durante muchos años, aunque no siempre, si no recuerdo mal, cuando estuvo de consejero Leocadio Marín, que estuvo en una primera etapa de una legislatura, sí, estuve en la cuando creo que estuviste un par de años, ¿no? Agricultura. Era el único representante de Jaén. No. Pues,
Éramos 3 consejeros de Jaén. Había una etapa que no hubo, otra etapa que no hubo, bueno, pero que a mí eso, yo lo que quiero es que trabajen, pero por el bien común de toda Andalucía, por supuesto, siempre pensando en que... La sensibilidad de cuando uno no, es de la pero tierra, está claro, pues... pero está claro, vamos a ver, si Leocadio estaba de consejero y venía a Baeza, los políticos de Baeza o los políticos de la zona aprovechaban pues para decirle cosas que quizás en su cargo eran más difíciles decirlo, pero no por nada, sino por estar más cercano a él, incluso para que hiciese de intermediador con otras consejerías, es decir, que eso es algo que no... También las carencias, las necesidades. Claro, y nos interesa de verlo aquí, en nuestras propias ejecutivas, es decir, que nosotros, no interesa, nos pasa ahora mismo con Javier ahora. Es decir, no es lo mismo llegar y tener a alguien cercano, a alguien que tenga un puesto representativo importante que nos cueste más, en el sentido de que ahora nosotros, pues cuando vamos a tener una serie de exigencias o cuando queremos algo, pues tenemos que trasladarla a la ejecutiva provincial, lógicamente, pues, y por la jerarquía que tenemos todos los partidos, la ejecutiva, que tenerlo, a reunirnos en la ejecutiva provincial y tenerlo allí al lado, y es distinto. Entonces, yo por ahí sí quiero remarcar que a mí la verdad, a mí no me ha gustado nada, que yo creo que, a pesar de reducir consejeros, uno por lo menos por cada provincia debería haber sido. La primera medida es que estaba clara, vamos, una de las primeras medidas, la supresión del impuesto de sucesiones. No podemos hacer lo que dijo Susana Díaz en su momento, que las otras comunidades las que iban con el paso cambiado, menos Andalucía, que era la que tenía el impuesto de sucesiones más alto. Es decir, debíamos de ir todo igual, porque lo único que se ha demostrado, en las 2 etapas que ha estado gobernando el Partido Popular en España, y es más, Zapatero también era el que lo dijo, dice, no por subir más impuestos la economía va a crecer más. Es decir, muchas veces se recauda más bajando los impuestos, aunque parezca una incongruencia, que subiéndola. Además, multitud de economistas están hartos de repetirnoslo. Lo de la subasta del medicamento, éramos la única región prácticamente de Europa, incluso de Estados Unidos, Canadá o países en vía de desarrollo que estábamos importando medicamentos de baja calidad, medicamentos de farmacéutica India, China, que no estaban reconocidos en la mayoría de los sistemas sanitarios farmacéuticos de estos países. Además, este tema lo hemos tenido mucho aquí en esta mesa porque nuestro compañero Javier Cantalejo, como médico, lo decía. Es una de las mayores barbaridades que ha cometido la Junta de Andalucía en estos últimos años. Medicamentos de una calidad no contrastada. Entonces, veremos. Eso no es verdad. Cuando esos medicamentos no han pasado los filtros en Estados Unidos, no han pasado los filtros en Francia, no han pasado los filtros en Alemania, en muchísimas comunidades. Cuando termines te voy a contestar. Vale, pero que, y me imagino que ya, quiero decir que es un debate, que no me gustaría que hablarais dos a la vez, pero que podáis interpelar hoy, interrumpir, que es un debate. Es que es un tema muy delicado. Es decir, se podrá estar de acuerdo o no con reducir la ganancia de los grandes laboratorios o no reducirla. Ese es un tema en el que si quieres luego entramos, pero lo que no se puede es faltar a la verdad. No hay ni un solo médico serio que defienda esa posición que tú estás teniendo, porque es muy dañina. Es decir, no se ha contratado ningún medicamento que no esté científicamente aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Medicamentos, por la Agencia Nacional del Medicamento. No es verdad. Todos han sido previamente aprobados por la Agencia Nacional del Medicamento. Por tanto, no se le ha estado dando a los ciudadanos sucedáneos de segunda calidad frente a productos estrella. La base de un medicamento es el producto activo, y ese es igual en un producto que lleva marca que en otro que no lo lleva. La prueba es que regiones o comunidades gobernadas por vosotros están pensando en implementar un sistema parecido. ¿Que los grandes laboratorios han estado en contra? Por supuesto, porque les ha supuesto dejar de ganar millones. Pero si te parece moral que laboratorios que aquí nos piden 4.000 euros por un producto lo vendan en otro país por 40, me parece que es hacerle un flaco favor a cualquier tipo de sanidad, sea privada o sea pública. Esa guerra comercial de las grandes compañías productoras de medicamentos es innoble, Están ganando miles de millones a costa de la salud de los ciudadanos, no de mejorarla, sino de mantenerla. Yo creo que en ese tema deberíamos ser muy cuidadosos y no reproducir
afirmaciones que son gratuitas. Me está pidiendo todo el mundo la palabra. Sí, bueno, yo es que creo que termino enseguida. Bueno, Luis Carlos puede interrumpirme a mí como yo lo he hecho con él cuando quiera. Alguna cosa, pero vamos. Yo en el tema de Jaén tiene o no tiene parlamentario, consejero, yo sufrí en mis carnes que Jaén tuviera 3 y Huelva y Almería ninguno, porque yo me sentí consejero de toda Andalucía y por tanto cuando yo trabajaba con el olivar con mucha más comodidad, porque era lo que más cerca tenía, pero yo no abandoné nunca las políticas que necesitaba Huelva o que necesitaba Almería. Es más, viajaba con más frecuencia a Huelva y Almería precisamente para que no dijeran que no tenían consejero. Yo creo que eso es relativo. El peso de que alguien haya nacido en una provincia o en otra no lo califica más o menos, ni siquiera para las políticas que necesita esa provincia. Es verdad que se puede argumentar, hombre, Jaén no tiene, es una pena, ya le tocará. Lo que he explicado bien. No, pero aquí no he explicado por el peso territorial de la provincia. Pero Leocadio, ahí estoy de acuerdo. Porque tú vas a una reunión, y como he dicho antes, perdón que te tuteé, cualquiera de nosotros va a Sevilla a una reunión en la cual compartimos, tenemos capacidad de decisiones con otros compañeros o compañeras, a nivel andaluz, y la opinión, porque yo vivo en esta provincia, porque conozco la realidad, no es que yo no me comporte igual para otras provincias, pero conozco de primera mano lo que sucede en esta provincia. No hablo del peso territorial, hablo de que la realidad no es la misma en la que yo puedo opinar o tomar decisiones políticas para Almería sin conocerla. Seguramente pondré toda mi ilusión y mi esfuerzo para atrás, y así lo harán. Pero resulta que en el debate yo conozco mejor la realidad. Uno puede hablar de la realidad del olivar sobre los grandes latifundios, y si aterrizamos aquí resulta que hay 120.000 pequeños productores que son beneficiarios de la PAC, y también hay que hablar de eso, y a lo mejor queda en Sevilla como que aquí son latifundistas como otras tierras, es por ponerte un ejemplo. Claro que es importante el peso ideológico y sobre todo el conocimiento de una tierra con una persona de Jaén, claro que es necesario, no por el desempeño, es porque es la opinión que se vuelque, que se pone encima de la mesa. Retomamos. Subaste medicamentos. Termina. No, yo he terminado, pero quería hacerle a vos, por primera vez, y sin que sirva de precedente, una coincidencia total. Aquí en Baeza estamos encantados de que defendáis la caza, de que defendáis la tauromaquia, de que defendáis la Semana Santa. Porque si hay algún baezano que se queje en los últimos 40 años de cómo se ha portado la ciudad con la Semana Santa, pues ese habrá que ponerlo en un escaparate y decir, este es el baezano que cree que se le ha ayudado poco a la Semana Santa. Respeto a nuestras tradiciones total, por tanto no hay ningún problema. La tauromaquia, pues hombre, yo como alcalde he tenido que pelear mucho por mantener las corridas de toros. Creo que habrá que decirle a los taurinos que por favor no se carguen las corridas de toros, porque no es los políticos los que están en contra de la tauromaquia. Quienes están haciendo mucho daño a la tauromaquia son los propios taurinos. Y la caza, Baeza tiene 500 licencias de caza y un mundo muy intercomunicado, es decir, que no es ni de derecha ni de izquierda, sino que es plural. Esas 500 licencias de caza están en todas las capas sociales de nuestra sociedad. Así que yo creo que aquí ese tema ni frío ni caliente. Bien, yo sobre el tema del medicamento, no es solamente el medicamento, yo es que creo que la sanidad en Andalucía es un desastre, mayúscula. O sea, decimos de la sanidad universal y gratuita. Bien, pero ¿a costa de quién? O sea, es que eso lo estamos pagando los propios andaluces, porque ahora resulta que hablamos, se nos llena la boca de sanidad universal para todo, en toda España, y ahora resulta que yo mañana me voy a Madrid, me pongo mala, y resulta que no me atienden. Esa es la sanidad gratuita y universal, depende para quién, porque hay otros colectivos que evidentemente se mueven por toda España y ellos sí tienen sanidad universal y gratuita, pero nosotros no. Nosotros tenemos las comunidades, las comunidades autónomas, lo único que nos ha llevado es a que esa desigualdad sea todavía mayor. ¿Qué decir en Andalucía?
perdóname, déjame, ¿qué desigualdad en Andalucía? Como tenemos, hay que irse a un centro de salud de Jaén, cualquier localidad, hay que irse, médicos que están atendiendo a pacientes cada 2-3 minutos que se están quejando porque ni ellos siquiera pueden atender. Tenemos en Jaén el servicio de Salud Responde y 112, que desde la Junta de Andalucía no es que se le ha ignorado, se habla de que la derecha o que Vox quiere privatizar. Ellos, ¿cuántos servicios en sanidad ha privatizado la Junta de Andalucía? Y mal, no. Nosotros queremos devolver las competencias en sanidad, en justicia y educación, devolverlas al Estado central, y que sea el español se sienta exactamente igual y se le atienda exactamente igual en Galicia, en Cataluña, en Andalucía. Que los niños en el colegio estudien exactamente igual, que no puede ser, como se está viendo ahora mismo en Cataluña, que se está cambiando la historia, que dependiendo de la comunidad autónoma un niño estudia una cosa y termina al final con una educación completamente diferente a otro niño por una comunidad autónoma, que eso lo único que fomenta es la desigualdad. Y ahora que tanto se habla de la era de la igualdad, de la era de los derechos, y resulta que hay derechos completamente diferentes dependiendo, siendo españoles, dependiendo de dónde naces y dependiendo de si eres hombre o si eres mujer. Es algo que vosotros también defendéis, el tema de educación y sanidad que se lleve del gobierno central, y que es algo que vosotros desde el principio lo habéis llevado en vuestro ideario político. Desde el principio, de hace 4 años. Bueno, quería empezar contestando a Francisco, que ha dicho que sin Jaén no hay consejeros. Bueno, no puede haber consejeros de todas las provincias, pero por Ciudadanos tenemos 2 diputados, por el PP tienen 3, y los consejeros se ayudan de los diputados. Entonces es igual que si tú extrapolas a la Diputación. ¿Eso es? ¿Cuánto tiene? No, yo es que... Yo hablo del gobierno, Yo hablo del gobierno que ha tomado posesión. Los consejeros se ayudan de los diputados. Tener tantos tampoco ha servido, o sea, la prueba está conforme estamos, eso no garantiza. Es lo mismo que si tú extrapolas a la Diputación, ¿no? Tampoco hay diputados de todos los municipios. No me equivoco, 5 recuerdo ahora mismo. O sea, tampoco le garantiza nada. El que Jaén sea, teniendo un gobierno 36 años del PSOE y teniendo tantos consejeros del PSOE, Jaén sigue estando en la cola de Andalucía. Bueno, pero o sea, que eso yo lo que quería garantiza. decir es que no por tener consejero de Jaén se va a quedar olvidada. Tenemos 2 diputados de Ciudadanos y otro del PP. Entonces, los diputados son los que tienen que hacer el trabajo y trabajar por su provincia para trasladar el trabajo. Igual que si decimos que en la Diputación hay diputados de Baeza y no hay diputados de Béjar, entonces o de otro pueblo cercano, que los municipios que no tienen diputados no están representados, se va a trabajar menos por ellos. Bueno, eso es lo que ha dicho exactamente. No creo que sea así. Lo que ha dicho Leocadio de que ha habido un casting de 100 personas, todo lo que lo he leído. Yo digo que todo lo que se ve no es verdad, no estaba allí, pero es normal que Ciudadanos, en 4 años que lleva de historia, no tenga tanta gente como PP o PSOE, que llevan, pues todos lo sabemos, una eternidad casi, desde que se fundó, no en gobierno, digo desde que se fundó, que llevan mucho tiempo, entonces pues tienen más gente de la que tirar. Con respecto a lo de la sanidad, una de las 21 medidas que se van a hacer en los primeros 100 días, que ha dicho que se le da de margen al gobierno, es un plan de choque para la mejora de la calidad. Entre otras cosas, publicar las listas de espera, despolitizar el SA o eliminar la discriminación salarial entre los facultativos por razón de exclusividad. Y uno de los acuerdos, que ya ha salido aquí el tema que ha hecho el PP con Ciudadanos, una de las medidas, de las 90 medidas, entre ellas es promover la firma de convenios para que la tarjeta sanitaria andaluza pueda ser utilizada en todo el territorio nacional, como decía Salud, que no tengas que salir de la comunidad y ser un desplazado. Usar otra. Una vez he terminado, quisiera comentar una cosa. Soy hombres y mujeres de mundo, seguramente habéis estado en otros fijos, no dudo que habéis estado en otras comunidades de España. Yo trabajo en Canarias, mi trabajo, soy profesor en Canarias. No he tenido problema de ir al médico, pero nunca, jamás. Y he ido al médico y me ha dado la baja cuando me ha tenido que dar y recetarme. Estarías desplazado por trabajo allí en Canarias, evidentemente. Si estoy trabajando y estoy allí. Claro. Ahora, la atención médica, a mí me da igual que me llame desplazado, como tú quieras llamarme. Me atiende un médico que voy a pedir consulta por urgencia y me está atendiendo a la media hora. En Valencia, febrero de 2018, con mi hija, estaba allí, sucedió una caída y yo fui a urgencia
y yo tuve cobertura total. Resulta que aquí lo que se está diciendo es que si cambio de comunidad autónoma no me cubren toda España. No, yo no he dicho eso. No planteemos No he dicho falacias. eso. No planteemos, perdona. El problema le está viniendo No sobre todo a planteemos- las personas que tienen una medicación, no planteemos- enfermos vuelvo a crónicos. decir- Tú cuando tienes, por ejemplo, que vamos una a cosa ver, tan vamos a ver. básica como la prueba del seguridad, si tú te cambias de comunidad, No. tienes que tenerlo de adelanto, Vamos de a ver. antemano, tienes que Si tener somos- ya la si cita somos- previa. hablando de urgencia. Si somos realistas. Ya, es que Claro, en urgencia- en es que yo urgencia- me caigo si somos mañana, yo realistas tengo un accidente sobre- de coche, vuelvo a perdona que decir, te diga, no, y pero me es que atienden en todos los he sitios. empezado- No, pero es que más de medio millón de turistas que Tú vienen vas a al Madrid. médico normal y corriente y trabajar tienes un allí, problema. trabajar en un sitio no conlleva urgencia. He dicho que en mi tiempo que trabajo, en mi periodo de trabajo Pero que he estado estás en Canarias, desplazado. O pero sea, si da en igual- tu propio país Pero no que tienes una tarjeta no- unitaria que te cubra todo, sino tú ¿Cómo tienes que que no? ir antes Si yo he tenido y la decir que cobertura eres un desplazado. En Pero urgencia si sí, vamos, pero, vamos a en ver, urgencia sí, pero tienen que asignarte un médico Otra vez, me y tienes deja, que por coger y favor. apuntarte. ¿no? Yo Que os es que aseguro. tampoco O sea, está siendo tan es que tan cambiar la ¿Cómo que no? realidad- ¿Cómo que no? Estoy diciendo, mira si es correcto que es. Yo he tenido que ir a mi médico de cabecera adscrito que me correspondía allí en Canarias. Yo solamente he pedido cita, me ha recibido atención a la información, me ha puesto ese médico y me ha atendido. No es urgencia, me ha atendido el médico de cabecera, Claro. después pido cita. No tiene Porque ningún estás problema. desplazado. Otra vez, Porque pero antes no hay has problema. tenido- Entonces, Claro. Pero no, para en la estar en nuestra realidad, comunidad hay que estar en la desplazado, ¿no? realidad lo Perdona que que digo, te digas en la como si me realidad, hay que hacer desplazo un trabajo. a Pero otro es que sitio lo que vuelvo a siendo decir del es que mismo eso- país. Lo que vuelvo a decir, que se está contando como que hay trámite. un problema de que no tengo cobertura. Antes he explicado que hay depende de donde viva y que no tengamos problemas a la atención sanitaria. Es que no existe problema. A mí me da igual que me ponga la pegatina en un folio, que ponga desplazado, como que ponga lo que le dé la real gana mientras me cubra el médico, mientras el médico me atienda, el médico me recete y el médico me dé una solución a mi problema de salud. Entonces, verdaderamente crear este tipo de noticias, de bulos sobre la realidad No hay sanitaria ningún bulo, en España, no hay ningún creo bulo. que no es de recibo. No, creo que perdona no es que de te diga, recibo. tú mañana no es que estés trabajando, tú ya has hecho un traslado, tú mañana estás en Madrid y esa es la desigualdad que tienes, mañana estás un fin de semana y evidentemente sería inconcebible que tú por irte un fin de semana tuvieras que ir a un centro de salud, pedir cita, decir dónde me tengo que trasladar dependiendo del hotel. Si es que he hablado de que Perdóname un trabajo allí, segundo, perdóname no de un segundo. urgencia. Perdóname un segundo, no estoy hablando de urgencia. Te estoy diciendo que tú te fueras un fin de semana, sería inconcebible en cualquier país del mundo, y eso está pasando en España, que tú te vas un fin de semana a Madrid, por cualquier motivo te pones malo, no te estoy diciendo que te estés muriendo, te pones malo, tienes que ir a cualquier centro de salud y lo primero que con la tarjeta andaluza te van a decir, mire usted, no lo podemos atender. Si ya ven que estás en estado para morirte, te atienden en urgencia. Pero tenemos casos conozco ningún de caso de hasta eso. profesores No que, conozco ningún caso. Sí, pues, Dije, porque pues prefiero que he no lo trabajado sé, mucho tiempo pero fuera. hombre, Entonces no he tenido problema. me da buena sensación No he porque tenido eso es problema. que no te has puesto malo No, en no, ningún si te he sitio puesto- fuera de sí, sí, Andalucía. ¿cómo que no? O te has puesto donde Al estás revés, desplazado nada cuando más. he explicado mi experiencia vital, Pero- vuelvo a decir de que... Que porque estás desplazado No, dale por desplazado, estoy trabajo. trabajando. Y ahora me da Claro, igual si y es por has hecho desplazado. tu si estoy trámite oportuno que no he dentro hecho- de tu país que- para poner que eres desplazado Pues entonces, y que estás en otro sitio. Lo mismo, pero puedo decir, ¿no? Lo que no vale es meterle una emergencia como que hay un problema tan grande como que si te vas a otro sitio, a Hombre, España, problema, no puede, no hay problema atención. como te No, digo, perdona, no, que hay claro que hay atención. familias Y que te van a para poner atender. una vacuna de Prevenar tienen que pagar 96 o 76 euros aquí en Andalucía y que se van a Navarra y que tienen derecho y se la da la sanidad. Tú dime a mí si eso, vosotros que defendéis a cierto más, ¿Había a cierto acordado eso tipo con el de PP? familias que tienen menos recursos, ¿Había acordado eso con el dime, PP? ¿Había acordado eso con el dime, PP? ¿La había nosotros acordado? Vamos a la hemos práctica. acordado- Vaya Pero, a quitar claro el que precio de sí. la vacuna. Nosotros Para hemos decirlo, acordado para decirlo. que devolver la competencia, que No, haya competencia una no, me sanidad está hablando de única, ahora mismo, sanidad antes de la única. competencia es una decisión tan clara como que la Junta de Andalucía con el gobierno del PP, el proyecto de Vox y el Devolver gobierno ciudadano competencia. es que le vamos a quitar el precio y la vamos a poner gratuita. Ponerla, ¿la Pero había vamos acordado a ahí? ver, eso es demagogia. Entonces, ¿cómo va a ser No va a demagogia? ponerme la Demagogia puedo es lo que poner la está usted vacuna comentando, Prevenar. de Navarra, A lo demagogia mejor el ejemplo. también A ver, pediríamos, mira, demagogia la ha también puesto- la ha puesto podríamos usted en este pedir caso. perfectamente que se vacune a los niños como en otras comunidades y, por ejemplo, el cambio de sexo, que aquí lleva siendo muchos años gratuito gracias Sí, tal. al gobierno socialista, pues cada uno el que quisiera que se lo pagara, y a lo mejor una vacuna o una sanidad primaria infantil
estuviera incluida Pero dentro. menos mal Evidentemente, que en el nosotros acuerdo, lo que queremos acuerdo que es habéis sea todo realizado igual, se ha no hacer reconocido que vais discriminación a ni por uno poner ni la por otro. vacuna a precio de 0 euros. Me alegro mucho, tengo niña en esa edad, la voy a necesitar. Menos mal que Yo estéis creo aquí, que- yo creo que porque vais a estamos- poner la vacuna a 0 euros. No, vamos a porque hacer, es el acuerdo, ¿no? Ela, vamos Poned de a ejemplo hacer, la barra. vamos a hacer Salud, que la Francis. sanidad Dejas también sea que el resto para yo creo todo que el tienen mundo ganas de igual. hablar. Claro, pero para Bueno, todos yo- igual, Que no haya empezamos por aquí, si ponemos Yo ejemplos creo- va a ser igual. desigualdades. Yo creo que estáis cogiendo el rábano por las hojas. Esos son incidentes que efectivamente pueden suceder. No, que suceden. Que suceden, pero no creo que nadie que haya tenido un problema serio de sanidad haya sido desatendido en España. Le haya pillado en su comunidad o fuera de su comunidad. Problemas serios. Estamos hablando. Yo no los conozco y además eso es muy llamativo porque informativamente tiene mucho tirón y no los conozco. Que si la vacuna se puede poner gratuita o no se puede poner gratuita me parece un tema menor. El problema de fondo es, digo, en relación con la renacionalización Pero si del la sistema vacuna, de salud. las vacunas son Permíteme, un detalle. El problema permíteme, es la desigualdad que se fomenta Permíteme. desde las diferentes comunidades Permíteme. autónomas. Yo estoy viendo problemas en la sanidad gallega, con huelgas, manifestaciones, desacuerdo con la situación de la sanidad. Y aquí tenéis. Estoy viendo huelgas en Cataluña, estoy viendo manifestaciones de los médicos catalanes. Aquí se pone como modelo cómo se actúa en Navarra, también hay malestar entre los médicos de Navarra. ¿Por qué? Porque el problema no está en la universalización de la sanidad y en la gestión territorial de la sanidad. El problema está en que los recortes que supuso el gobierno de Rajoy en la sanidad, impidiendo a las comunidades autónomas que gastaran en sanidad y que contrataran personal, de aquellos polvos son estos lodos. El malestar en el sistema sanitario proviene de aquello. Y ponerle remedio ahora significa invertir mucho. Hemos recuperado ya el gasto de 2008 en sanidad. Hay que seguir recuperando. Pero eso no se ha traducido todavía en estabilidad del personal. Hay muchas sustituciones de médicos, hay mucho contrato de un mes aquí, en Cataluña, en Madrid, en Galicia, en todo el sistema sanitario. Pero eso significa que tengamos que renacionalizarlo. ¿Sabéis lo que supone eso? Cargarse la Constitución. Ya volvemos. Cargarse al título. Hombre, claro. Se viene puesto en la Constitución. Cargarse el título octavo. Eso viene como competencia de las comunidades autónomas. Por tanto, son competencias propias de las comunidades autónomas. Tampoco va por si la Constitución estáis hablando de renacionalizar. Viene el título octavo, pero lo conozco yo también. Es decir, tú puedes coger a la comunidad autónoma, puedes delegar esa opción, lo mismo que otra, o no. Es decir, en las competencias que son exclusivas del Estado, el Estado puede delegar o no. No digamos, no pongamos que es anticonstitucional si vuelve otra vez el sistema nacional. No. Es decir, escúchame, vamos en los estatutos de autonomía, que son ley orgánica, Cuando tú lo de los recortes me hace muchísima gracia. Es decir, que durante 37 años casi que lleva el PSOE aquí, 30 y pocos años que lleva con el sistema andaluz de salud gestionándolo, Andalucía ha sido la comunidad que menos invierte en sanidad de España, la que menos invierte. Las competencias está delegada. La competencia no está delegada. No está delegada, es competencia propia. Está delegada en presupuestos también. Tú puedes invertir más en sanidad. No le echamos la culpa ahora a Rajoy, a Aznar, o no iremos 40 años más atrás. Pero por favor, es decir, está delegado la sanidad. Cierta razón lleva este hombre. En la época de Felipe González Zapatero, que teníamos una sanidad maravillosa. A ver si en Extremadura Salud, también Francis, invierte más en sanidad. de uno en uno. Yo, está muy bien que lo interrumpa. Ya, por que le digo que está bien este hombre, tampoco deja si de hablamos todos a la vez, no se entera nadie en su casa, nos enteramos nada más que nosotros. lleva razón, Entonces, de uno en uno, interrumpir y levantar la mano, yo doy paso, encantadísima. Yo no estoy hablando de los 40 años, de los 37, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuando la sanidad pública sufre los recortes. Y tú desconoces la ley Montoro, en que se prohibió que se repusiera más del 10% de las bajas en todo el sector público. La tasa de reposición. La tasa de reposición, eso fue una imposición del gobierno de Rajoy. A eso es lo que estoy hablando.
Y eso significó que no se podían contratar médicos, no que no se pudiera invertir en sanidad, donde también se recortó. A Andalucía se le recortaron miles de millones. Miles de millones. En Andalucía, y yo te pido que hagas un ejercicio y lo hagáis todos, ¿cuántos hospitales y cuántos centros de salud había hace 40 años y cuántos hay ahora? No digáis que no se ha invertido en salud. En sanidad. Es el progreso claro, propio. El progreso que dan los árboles. O sea, que que dan los árboles no, natural. pero el decir, es que por ejemplo el quejarnos que en Navarra, que como en cualquier otra a mí me comunidad da de la España. sensación de que esto es Como cualquier mal otra de comunidad de muchos, España. consuelo de tontos. No, 40 Bueno, años ha crecido, como veo que además estáis muy animados en la charla, veo que María Dolores, Sí, que no, además no, es la no me primera vez quiero. que viene al debate y demás está aquí más, Venga. pues le voy a Bueno, dar yo paso. Tu turno. No, yo lo que veo es que da igual de dónde vengan los problemas. La cosa es solucionarlo, y lo que no es normal que lleguen unas vacaciones, llegue una Navidad, una Semana Santa, que esté en urgencias saturadas, que no haya personal, que si hay una ambulancia, que Luis Carlos lo podrá decir, que sale para una urgencia, los que están en el centro de salud se tienen que esperar. Eso es lo que no es normal. Que si hay un cupo de médicos de atención primaria, faltan puestos de trabajo vacantes y quedan vacantes, ¿por qué no se cubren? Eso es el problema de los ciudadanos y el problema que tenemos todos cuando vamos al centro de salud. Lo que queremos es que nos atiendan rápido, y los problemas hay que solucionarlos ya. Ahora no vale echar la culpa que si cuando uno, que si cuando otro. Hay que arreglar las cosas ahora. Claro, Yo cuando comparto. se ha levantado, cuando Ellos se ha han levantado, estado, yo me hace cuando se gracia, ha levantado la porque ley ellos han estado Montoro, 4 años con el PSOE, y ahora los problemas son ahora cuando buscamos la solución. Es que está bien, pero en los 4 años que está estaba bien con el decir PSOE este tipo de no se han cosas, buscado. que o cuando sea, salimos algunos locos a la calle a manifestarnos y a exigir con la marea blanca, con la marea del cucharón aquí en Jaén Capital, cuando Oye, yo salíamos a la estaba calle también, para apoyando. exigir y reuniones con ella, trasladando al Parlamento de Andalucía y con los diputados y parlamentarios de distintos grupos políticos, entre ellos el mío, está bien todo eso, se coincide. Ahora vaya a gobernar. Ya, por Ahora ahora vaya a vamos a ver gobernar. no, lo han que estado hace. gobernando ahora es verdad 3 que años y medio, vaya a han tener- estado claro. gobernando 4 años atrás. Ciudadanos no ha estado Primero, gobernando. bueno, sí, Pero una apoyaba. cosa es el apoyo de investidura y otra cosa es que gobernara No, con el y Ellos las eran del PSOE, medidas porque ahora y las mismo- medidas lo que que ahora se mismo vosotros, firmaron, PP. ahora es un cogobierno. No, Antes era ahora Ciudadanos va a antes gobernar con apoyaba- el PP porque Porque hay un vosotros pacto fuisteis al de PSOE gobierno. como Los ellos presupuestos ahora estaban son por al Ahí, PP. ahí está, pero La que blanca Ciudadanos era no una está investidura. Ciudadanos Con no unos está acuerdos gobernando. firmados por un pacto de Yo investidura. No, estuve yo he estuve dicho aquí que en un ahora es debate también, cogobierno. y el Antes número se ha dos- estado 3 años y apoyando, medio gobernando, antes se y ha estado Ciudad- apoyando todas esas políticas. No, Vamos si a no ser se apoyó realistas. el No, pacto- lo acabáis de dejar con la investidura. palabra en la boca, Francis. Yo me refiero que hay que también ser claro a la gente que nos está viendo y está muy bien que cuando estaba pero no estaba, todo lo bueno había salido gracias a mí, y ahora que estamos en el gobierno yo no estaba. Sí se estaba y estabais y erais apoyando. cómplices de la toma de decisiones, y además lo vendíais como tal. Yo estaba aquí escuchando vuestro número 2 parlamentario, el hijo de Miguel Moreno, vendiendo la moto de que gracias a nosotros se ha incrementado porcentualmente el presupuesto de sanidad, y fue cuando hablábamos, incluso mi compañera Mame le indicó que, pues no sé, porque seguimos siendo la provincia de Jaén con el menos gasto sanitario. Ahora que esté en el gobierno, arreglarlo. Pero lo mismo que dice, no de buena voluntad, es poner nombre y apellido encima de la mesa y empezar ya a adecuar qué se necesita en la sanidad pública. La Nombre y sanidad pública necesita apellido, profesionales, contratación de profesionales, tener una buena cobertura sanitaria, que no llegue el verano y te quite el pediatra del condado, que no llegue el verano y en Villatorre de 2 médicos se quede en 1, que no llegue el verano y te quiten los especialistas, la lista de espera, reducirla a lo que marca la ley, no falsear los datos como se ha hecho hasta ahora, que falsear los datos y los mete en nuevos estatus para hacerlo más grande y no incumplir la propia normativa legal que tiene establecida en materia sanitaria. Es decir, que esas cosas son realidades, no voluntades. Las voluntades podemos tener todas las voluntades que queramos, y ahora hay que adecuarse a lo que sucede. Por eso también, antes no lo he dicho, pero estáis comenzando, tenéis que tener un cierto periodo de prudencia, con mi opinión, lógicamente, sobre el gobierno actual, pero lógicamente hay que tomar nota y poner la tilde en los Totalmente sitios de acuerdo. y hablar con claridad, porque Sí, sí. dentro de un año, cuando siga la sanidad como está, ya no son 37 años, ya no son 40, ya sois vosotros los que estáis aquí gobernando, los que sois responsables de lo que está pasando en la sanidad pública. Porque sí es verdad que algo lleva razón. La tasa de reposición impedía contratar, que eso es la razón por la cual no había cobertura, y eso es un mandato, una norma legal que estableció Montoro. Montoro te impedía que el Estado pudiese contratar a las comunidades autónomas, que lo estamos sufriendo los ayuntamientos, todo el intento de España,
menos ahora, que ya nos han permitido que podamos, hasta 2021, una obligación de tener la partida fija, la RPT, la relación de puesto de trabajo, no más de un 8% de interinidades. Pero antes no podía. Lo que pasa también hay una triquiñuela que no ha usado el PSOE. Habla de no cubrir en puestos fijos, digamos, cubrir la reposición de los funcionarios, pero sí te permitía la interinidad y no hacer uso de la interinidad. Ese es el problema, que no hacía el gobierno socialista, que no cubría de forma interina como correspondía a los puestos de trabajo que establecía. Sobre todo puedo hablar del SAC, donde más conozco, aparte de la temporalidad. Porque tú la tasa de reposición está muy bien, pero cuando tienes un 70 y tantos % de temporalidad, ya estamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Es decir, que ha sido una de las cosas que más, además fue la Comunidad Europea el que le dio un tirón de orejas muy gordo a la Junta de Andalucía, y eso espero que sea una cosa que se reduzca. Es decir, la temporalidad, que esté en torno a lo que tiene que estar, entre un 20, un 25%, y no que estaba en un 70% hasta estos últimos años. Tú sabes que en cuanto dejó de estar en vigor la ley Montoro, la Junta convocó oposiciones para el SAS, en muchas especialidades, ¿eh? Mira, antes de estar en Montoro, porque la última posición ni siquiera. Claro, te puedo decir hasta las posiciones de dónde venían, ¿sabes? Es decir, que estamos hablando de que fue desde 2003 hasta el 2015 no hubo oposiciones. Nos metamos a Montoro en todos los fregados, que muchas veces que lo inventamos. Luego también hubo un acuerdo entre los sindicatos y el gobierno de Rajoy que permitía lo que era una ¿cómo se podía decir? Una macro oposición a nivel nacional, donde cada comunidad iba a tener un cupo para poder hacer oposiciones hasta el 2021, que lo que eran. No, hasta el 2015. No, digo, era extraordinario. No, y había el otro de comisiones obreras y de UGT que un acuerdo dice sí, que era hasta el 2022 o cosas así. Eso es de educación. Pero también hay mucha falta de técnicos. Escúchame, porque hemos estado hablando de sanidad, se nos ha ido prácticamente la primera parte, focalizando además en sanidad. Pero yo quiero que hablemos de muchos más temas, como son educación, como son... Bueno, pues porque se ha hablado mucho sobre el tema de ese acuerdo que firmaba Vox con el PP, y se ha puesto además el acento en algo que, bueno, pues ha chirriado a muchos sectores de la sociedad, como el tema de la educación diferenciada, que se ha puesto en el papel, al margen de la, bueno, pues de la concertada, de la privada, de la pública. Y quiero que hablemos también, pues, de esa consejería de familias, que bueno, que tanto se ha traído, se ha llevado el tema de mujer y demás, los temas que bueno, pues que están despertando el interés, y que hay muchísimas personas que quizás bueno, pues necesiten tenerlo más claro, y se lo vamos a intentar, pues desde nuestro ámbito aclarar lo más que ¿no? Lo más que podamos. No, te toca, sí te tocará enseguida, pero primero vamos a hacer un descanso para una pausa breve publicitaria. Hay que darle vidilla también al comercio de la zona, y enseguida volvemos con todos ustedes aquí en Actualidad Debate. Hasta ahora. Muy buenas noches, señoras y señores, de nuevo en esta segunda parte del programa Actualidad Debate, en esta mesa de 9 La Loma, en la que les recuerdo las personas que nos acompañan: Francisco Javier Dama, Montijano, Adelante Andalucía, viene de Izquierda Unida; por parte del PSOE, Leocadio Marín Rodríguez; por parte de Ciudadanos, María Dolores Galiano Rodríguez; Salud Anguita Verón, por parte de Vox; y Luis Carlos Fernández Serrano, por parte del Partido Popular, que espero que hoy te pongamos bien el nombre. Te pusimos Serrano la semana pasada, me parece. Bueno, pues decía yo que hemos copado prácticamente la primera parte hablando de sanidad, lo cual está muy bien porque es un tema muy importante que afecta prácticamente a toda la gente que nos está viendo, pero hay otro que también afecta, y mucho, y es la educación, y de diversos sectores, fundamentalmente de la oposición o de la sociedad, pues este punto que han firmado Vox con el Partido Popular, y que se refiere a la educación pública, la educación privada, concertada y diferenciada, le ha chirriado un poco. Entonces, en ese sentido, yo quiero saber cómo valoráis cada uno de vosotros, que pongamos encima de la mesa lo que piensa cada uno, y bueno, pues que la gente se informe de cuál es la postura de cada partido. Francis. Bien, nosotros tenemos claro. Es verdad que es una realidad el hecho de que la educación en Andalucía no es que necesite mejorar, necesita avanzar a pasos agigantados,
y adecuarse a unos tiempos que precisan de una mayor inversión en recursos, en infraestructura, en todos los medios necesarios para que nuestro hijo y nuestra hija tengan pues un futuro prometedor, que pueda desarrollar su formación y un proyecto vital, sobre todo bien formado, y creo que estamos a la cola precisamente por ese tipo de cuestiones, no por los profesionales, precisamente no por los profesionales. De verdad que yo también parto de efectos profesionales, lógicamente, hablo desde el conocimiento de este campo, pero se necesita mayor inversión en los recursos, se necesita mayor inversión en nuestros centros. Y seguiré, pongo un ejemplo, no puede ser que una asociación de padres tenga que pagar una pizarra digital para las clases de su hijo. Y esto ha sucedido en mi pueblo, digamos, es que la asociación de padres de mi colegio, no tengo mi hija, y eso no puede ser. Eso es una obligación de la consejería, del gobierno de Andalucía, que esté la cobertura de recursos y todos los medios necesarios para que se adecue a la sociedad que precisa de que desde primera hora estén trabajando con las nuevas tecnologías. Pero lógicamente no compartimos en nada eso de diferenciar que elija. La libertad de elección está muy bien cuando yo quiero llevarla directamente a la exclusividad y al elitismo. Y el elitismo hay que pagarlo. Si lo quieren, que lo pague de su bolsillo. Ya hablo en plata. Está muy bien que uno quiera elegir. Para eso están también los hoteles. Uno elige los hoteles, por eso todo el mundo quiere elegir en base a lo que tiene en el bolsillo, elige el hotel que le corresponde. Lo que no puede ser que con dinero público se quiera costear los caprichos de la élite. Está bien que planteen una educación mucho mejor, más adecuada, siempre intentando mejorar y que ese sea el futuro, pero hombre, diferenciar en sexo bajo todo punto de vista es faltar lógicamente a la verdad biológica. ¿Qué diferencia? ¿Por qué van a diferenciar entre hombres y mujeres? Ya desde chicos estamos educando en la segregación de sexo. Ese es el futuro que se busca en nuestra sociedad, diferenciarlo porque considera que debe estar separado en un proceso de compartir experiencias vitales y de compartir educación. Ese es el futuro que le espera a nuestra sociedad, que su gobierno de Vox, de Ciudadanos y de PP apueste por diferenciar en la educación y que los hijos y las hijas estén como en la época de mis padres, separados en un centro, porque sencillamente alguna mente pensante piensa, ha considerado que es mejor diferenciarlo. Bendito sea, pues vaya retroceso en derecho y libertad de que eso va a suceder y que va a provocar aquí. Y lógicamente siempre introduce, que casualidad, la derecha siempre introduce en la cuestión de la concertación de centros. La concertación de centros. Si ustedes quieren llevar a sus hijos a colegios privados, páguenlo de su bolsillo. No es la libertad de elección, ustedes pueden elegir, claro, elijan, llévenlo allí y paguen. No que yo con mi dinero pague la educación de su hijo y de su hija. No, ¿por qué? Si mi hijo está en la educación pública. Es que la libertad de elección se mira por como se quiera opinar, ¿no? Porque yo tengo la educación pública, pero usted quiere llevar la educación concertada o privada, páguenlo. No, ustedes quieren con dinero público, le paguemos sus decisiones. Nosotros consideramos que hay que diferenciar, porque así se permitiría que la educación pública tenga mayores recursos, mejores condiciones, y ese sería el futuro de la educación pública. Y por supuesto que en la libertad de acción está aquellas familias que quieren llevar a su hijo a un centro concertado o privado. Lógicamente, mi fuerza política no está por prohibirlo, sino que se sufrague en base a sus intereses. Que sea de esa forma, que seguramente no habrá una confrontación de intereses. Pero lo que está bien que la derecha siempre apueste por la concertación, siempre apueste por la parte privada y no apueste por la parte pública. Pongamos como ejemplo los centros públicos de Madrid, donde en vez de abrir, cada vez que va ampliando la ciudad de Madrid, un barrio, en vez de abrir un colegio público, abre un colegio privado, un colegio concertado. Ahí está la realidad de Madrid. Ahí está también la realidad de Madrid. Entonces yo creo que hay que hablar con claridad a la ciudadanía, no utilizar los términos de libertad, que también está la libertad para todos. Creo que eso es una posición bastante retrógrada en lo que aquí se está hablando, el acuerdo que han planteado, porque la segregación lógicamente aquí va a estar dentro de Andalucía y Izquierda Unida de frente para parar ese tipo de iniciativas. Bueno, yo creo que también se está transgiversando muchísimo, ¿no? Porque lógicamente aquí jamás se ha puesto en duda lo que es la educación pública, ni que se vaya a destruir la educación pública. Vamos, es una falacia y eso es solamente una bandera, solamente para dar titulares de la izquierda a los medios de comunicación, solamente para quitarse el mal sabor de boca que han tenido en las últimas elecciones. Vamos a ver, el Partido Popular, lo mismo que Ciudadanos, y la derecha, llámese usted como quiera, pero jamás
va a coger y va a eliminar el sistema público de educación. No puede. Lo único que pasa, aparte de eso, lo único que pasa es que hay una cosa que lo que está muy claro es que también va a tener lo que es la libre elección de los padres a elegir el centro o el tipo de educación que se les quiera. Aquí en Baeza llevamos muchísimos años que tenemos 3 centros públicos y 1 concertado, y aquí no había ningún tipo de problema. Los padres han elegido y unas veces han ido más al centro concertado y otras veces han ido muchísimos menos. Eso ya es una libre elección de los padres. Es más, luego también se pretende aprobar, que fue una de las medidas que se tomó con Ciudadanos, lo que es el plan andaluz de refuerzo educativo, volver a poner otra vez la autoridad del profesor para todos estos últimos casos que ha habido, bueno, últimos casos no, estos casos que se están produciendo cada vez más, lo mismo que contra los médicos y los sanitarios en general, de lo que son las agresiones por parte de padres y familiares, que no se quieren solamente en un simple en un tipo de falta o de un daño menor. La formación profesional es algo muy importante, y yo creo que el sistema de formación profesional dual debería de estar implementado como está implementado ya en otras comunidades, que está empezando a funcionar y bastante bien. Pues veremos a ver si es importante, y veremos a ver si lo toman como una medida estrella, porque creo que podía generar muchísimos puestos de trabajo de aquí en un corto periodo de tiempo. Luego ya veremos a ver si luego en un futuro esto se podría seguir mejorando, y por lo menos como en otros países que ya llevan años de implantación de este modelo, pues sería un gran incentivo para la gente joven de nuestra comunidad. Leocadio. Bueno, Leocadio, ahora tú, es por ir un poco contrastando posturas. Déjala que hable ella, ahora después. No tengo. Venga, por Yo favor. digo por Leocadio, como buen político, sabe que es mejor ir detrás que delante. No, es que ella ha pedido la palabra. Estupendo. Muchas gracias. Yo es por No hay el problema. tema, al nombrar directamente el acuerdo con Vox sobre el tema de la educación. Lo podemos, déjame, porque el punto número 15 me gustaría leerlo precisamente para que la gente sepa de qué estamos hablando. Garantizar la coexistencia entre la educación pública, privada, concertada y diferenciada. Habilitar progresivamente la implantación del bachillerato en la educación concertada, así como fomentar el bachillerato de carácter internacional. Bien, aquí lo único que, cuando uno lee este punto desde Vox, lo único que se defiende es la libertad, y libertad en mayúsculas, libertad en la educación. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando que, dependiendo de dónde esté, la libertad es diferenciada. O sea, nos están conduciendo hacia un tipo, cada día menos los padres tenemos sobre nuestro hijo menos poder de decisión. Yo, por ejemplo, mi hijo, y pongo mi caso concreto, yo van a un colegio concertado, y lo único que están viviendo es que cada día hay más solicitudes en el colegio concertado, con lo que has dicho, en la Comunidad de Madrid, no demuestra que esto no es una cosa ni del PP ni del PSOE. Cada día más se está coaccionando a los padres hacia un tipo de educación. Yo no digo que la educación pública sea mala, no estoy diciendo eso, pero hay que dejar el de libertad para que los padres sean los que elijan dónde quieren llevar a sus hijos. ¿Por qué hay que decir dónde tienen que ir? Estamos viendo cómo se está perdiendo. Si yo quiero que mis hijos se eduquen en español, ¿por qué no se pueden educar? ¿Por qué si quiero llevarlo a un centro concertado no puedo? ¿Por qué tenemos que estar siempre criminalizando la educación privada? Vamos a fomentar todo tipo de educación, pero no estamos diciendo que estamos, como me ha dicho, retrógrados. Bueno, es una palabra usual que se nos está aplicando. ¿Por qué volvemos atrás? Si lo que queremos es que cada día la educación sea mejor, y precisamente en Andalucía la educación no brilla por su capacidad. Volvemos a lo mismo. Nosotros desde Vox queremos, y así lo hemos dicho claro, y vamos a trabajar para ello, para que la educación sea una de las competencias que se devuelva al Estado central, porque volvemos a lo mismo. Tenemos niños en otras comunidades que no saben hablar en español, porque no se les educa. Tenemos niños que en diferentes materias no estudian lo mismo. Ahora resulta que existen los países catalanes. Tenemos un concepto de la historia que se va cambiando, que cuando pasen 10 años, resulta que el niño que estudia en Galicia, estudia en Cataluña, estudia en el País Vasco, estudia en Andalucía, no estudia lo mismo, no tiene la misma base. Estamos fomentando una desigualdad. Como bien sabéis, tú te quieres presentar a unas oposiciones y no te puedes presentar porque se está discriminando por lugar de nacimiento.
Por ejemplo, a la educación, si no hablas catalán, no te puedes presentar en Cataluña a una oposición de maestros. Se está perdiendo la autoridad aquí. Pero estamos hablando en un conjunto. Cataluña, cuando a mí no me preocupa se está mucho perdiendo. Cataluña. Nosotros es uno de los puntos, se ha firmado con el PP. Que sea de gestión. Estamos hablando central. una educación, se está perdiendo, mira, se está perdiendo el respeto a la autoridad del maestro. Eso se ha perdido. Hoy en día la palabra de un profesor, de un maestro, el maestro de escuela, que siempre ha sido una autoridad y ha sido una persona a la cual se le admiraba y se le escuchaba, hoy se ha perdido completamente. Depende. Hoy llega un niño, hoy llega un niño y el padre no es que tenga más poder la palabra de un maestro, sino que no tiene ningún tipo de poder el maestro. Hoy en día se han perdido una serie de valores y nosotros queremos que esos padres tengan esa libertad para llevar a sus hijos a donde quieran y como quieran. Además de político, bueno, es maestro. Ahí estará de acuerdo conmigo, ¿no? De este tema, bueno, yo con muchos matices y en algunas cosas no puedo estar de acuerdo. Efectivamente tenemos un problema con Cataluña. Hemos generado... ¿Y en el resto de España? No, en el resto de España el problema no es como Cataluña. Aquí no se ha generado una sociedad anti-española, ni mucho menos, ¿eh? Aquí no. Los andaluces nos definimos primero como españoles y después como andaluces, ¿eh? Ahí estoy de acuerdo. Por tanto, aquí ese problema no lo hemos generado. Nos sentimos españoles y llevamos con orgullo ni es imputable al gobierno andaluz una situación que se da en Cataluña, pero no en Andalucía. Yo he dedicado toda mi vida a este sector hasta que me metí en política y después, mis últimos 11 años laborales fue volver a la educación. Yo me peleé con Chávez, me fui a mi colegio. Mire, la mayor fuente de igualdad y de progreso social, individual y colectivo, es la educación. Y este país, España, consiguió tener un sistema público de educación en el que todos nos sentíamos cómodos, todos. Y en la educación no se adoctrina a nadie. En primer lugar, porque el propio cuerpo de maestros lo impediría. Es absolutamente plural. Eso no es verdad. Que no es verdad. ¿Cómo no? Yo tengo en mi centro gente de derecha, de izquierda y de precisamente se están utilizando los colegios para adoctrinar y eso se están adoctrinando a los niños en cierta ideología. No conocen la realidad. Yo tengo dos hijos que van a una galaxia paralela. Yo creo que esa doctrina aquí en Andalucía adoctrina. No, yo no estoy diciendo en general, en la educación se está utilizando en ciertas materias para el propio cuerpo de profesores lo impediría. Sí. Ahora, otra cosa son lo que escuchamos los medios de comunicación en las otras comunidades, que es lo que está pasando. Aquí en Andalucía, pero es que aquí no. Yo, que también lo tengo cercano, mi mujer está en el sistema educativo, yo estoy ahora mismo metido en el sistema educativo también. Si alguno me habla de política directamente, que lo denuncie. A Salud y me gustaría... Salud dice que sí se está adoctrinando en Andalucía sobre tema de género, que se está adoctrinando. No, vamos a ver. Cuando se hace una orientación cristiana de la vida en los colegios concertados o en los privados, nadie dice, están adoctrinando a esos niños. No. Y cuando se les quiere explicar a la igualdad entre los dos sexos en la escuela, ya se está adoctrinando. Qué casualidad. No, qué casualidad. Eso no es verdad. Se le está dando una orientación de género, vamos a utilizar la misma terminología. Por Dios. Se le está dando una orientación de género, que a mí me parece saludable. Y yo voy a respetar a los que creéis que no, que hay que volver a segregar a los niños y a las niñas. No, yo estoy proponiendo libertad para que los padres elijan, no que hay para que segregarlo, permitir que se segregue, no imponiendo, para permitir sino para que esos padres tengan esa libertad. Que te he escuchado con atención, por favor. Es un tema que es muy delicado. Yo tenía mucha amistad con un jesuita, con el padre Tuto, Restituto Méndez, que decía que la escuela son unos alumnos y un profesor. Y que podemos discutir si tenemos pizarra electrónica o no tenemos. Yo que empecé con 19 años a ser maestro nacional y lo que tenía era un aula con sillas viejas y una pizarra rota,
Pues ahora cuando veo los centros educativos me parecen el Palacio. séptimo cielo. Mi padre ahora va con mula y ahora va con tractores. Efectivamente. Como que es una cuestión que es lógica. Por tanto, hay que evolucionar. bueno, hemos evolucionado mucho. Claro, no, pero estamos todavía aquí. Y hace 36 años, la famosa y mítica cifra, hace 36 años exportábamos analfabetos. Y ahora exportamos licenciados universitarios. Pues algo estará fallando. Algo estará fallando. Está fallando el mercado de trabajo. Algo estará fallando. Está fallando el mercado de trabajo, no el sistema educativo. Mira, hace un tiempo que vengo escuchando que la concertada da mejores resultados que la pública e intentaba analizar el porqué. La pública no puede negar la presencia a ningún alumno. La concertada sí. No es lo mismo seleccionar los alumnos entre los grupos de padres de clase media o media alta que el seleccionar los alumnos entre la clase menos poderosa. Yo he tenido alumnos que los padres de una etnia determinada valoraban más que su hijo llevara un bollicao a la escuela que llevara un lápiz. Luchar contra eso es hacer progresar la sociedad. Seleccionar por el otro lado y luego querer competir es un truco fácilmente desmontable. Yo he respetado la concertada y aquí en Baeza, si ha habido que suprimir unidades, se han suprimido de la pública. ¿Y de la concertada? De la concertada, que yo sepa, Hay una unidad. una unidad, mientras se han suprimido de la pública varias. Ellos van a ellos, por ejemplo, lo que pasa también a ellos, oye, no tienen más alumnos, pues ¿qué van a tener 2 unidades? ¿Para qué van a estar cobrando subvenciones de 2 unidades? Por falta de alumnos, no porque la administración haya dicho... Por la libre elección de los padres, igual que la pública se ha suprimido. Pero la administración podía haber quiero que sido vayamos sectaria. agilizando un poco, que si no, no nos va a dar tiempo a hablar de otras cosas. Bueno. Yo lo que creo en educación, que lo más importante es la conciliación de la familia a nivel laboral, familiar y personal. Que en todos los centros se instaure aula matinal y comedor escolar, que haya más recursos para los centros y que no tengan que esperar los niños 15 días a que llegue el sustituto, que se haga con más celeridad. Y una de las 21 medidas que ha dicho Leocadio de los primeros 100 días del Ciudadanos y del PP va a ser eso, poder conciliar mejor, porque de eso se trata al fin y al cabo, de hacer la vida más llevadera. Y otra de las propuestas es que de la educación de 0 a 3 años sea gratuita, no como hasta ahora, para que volver a conciliar todo, que es de lo que se trata, de hacernos la vida más fácil. Escúchame, Bueno, en Madrid el PP Pero si es que no estamos en Madrid, estamos en que ha gobernado, Andalucía. sí, por ponerte un ejemplo de lo que esconde eso de vamos a proteger la concertada y la privada y también la pública. Pero si yo no he hablado ni de concertada, los padres tienen libre elección. Yo lo que quiero es que lleguen a la igualdad y que todos tengan las mismas oportunidades. Cuando tú dejas que la pública se hunda y Pero mientras es que tanto nadie está haciendo eso, nadie va a hacer Madrid eso. lo está haciendo. Si está, si Sí, se, claro. se nota. Madrid Vamos lo a ver, está vamos, haciendo. yo lo que Hombre, hay que preguntarle al que nos ve si es que no tiene libertad para llevarlo a un centro. Es que no tiene libertad, de verdad. No existe libertad para llevarlo al centro que le corresponda. No existe esa libertad para matricularlo en el centro que quiera un padre. Cuando existe. se Ah, ¿no degrava existe? fiscalmente, Dependiendo Que si lo quiero en el concertado, privado. quiero que me lo pague la Junta de Cuando se Andalucía. degrava fiscalmente A los por profesores que llevar no a- No pasa existe por ningún solamente proceso. existe si lo lleva a Y no se privado. pone dinero Si para la no, pública, no. que se está ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Hundir la Vamos a ver si pública. el problema es que también hay Hundir baja la natalidad, pública. que hay posibilidades de Hundir la que El haya de pública. problema matricularse. que pasa es que cada De uno en día... uno, hazme el favor. Sí, yo quería solamente comentar de que creo que aquí, vamos a decir, que será que de venimos igual que de salud, hablaba sanidad, porque conoce, yo vengo de dicho que también pertenezco al campo de educación, y hombre, yo conozco lo que hay. ¿Y cómo va a ser que no existe la libertad? Si es que estáis contando una cosa de verdad, ¿cómo que no existe la libertad? ¿Cómo que no? Lo que pasa es que decir claramente que queréis destinar con dinero público cantidades ingentes a centros concertados que eligen su profesorado, que a lo mejor cumple, a lo mejor no lo pongo en duda. Son gente muy capacitada, formales y cumple, pero no han pasado por ningún proceso selectivo, ninguna oposición. Es una empresa
¿Estáis de acuerdo que se dé más dinero público a una empresa para que elija a sus profesores, aquellos si pertenecen al sector religioso, aquellos que andan a catequesis, aquellos que tienen más relación con la iglesia, con el convento donde esté inscrito, donde pertenezca a dicho colegio, y estáis de acuerdo en eso? Mientras que no estáis de acuerdo en que se trabaje más, se destinen más recursos y más dinero para la pública, mayores procesos selectivos, mayor número de oposiciones para cubrir toda la vacante. Bien ha dicho, yo espero eso, que se cubran las instituciones en menos de 15 días, que no suceda como ahora. Bien espero que ojalá sea aulas matinales para todos los centros de Andalucía, para todos, que después no se inventen radios de que sí. En municipios menores de 5.000 habitantes es que nos interesa. No, para todos. Yo pido para todos, que se tenga bien claro la letra, la gorda y la chica, de que educación importa tanto el niño que está en la sierra como que está en la capital. Yo creo que las posturas, no sé, que queráis apostillar algo, Yo creo que lo que está diciendo no coincide, o sea, se manipula un poco la realidad. Hoy en día sabemos, y yo no me dedico al tema educativo, no te puedo hablar desde esa perspectiva, pero te hablo como madre, que tengo 2 niños, uno en primaria y otra que ha empezado secundaria. Yo lo he dicho, lo tengo en un colegio concertado. ¿Ya tienes la libertad? Y he tenido la libertad, porque vivo cerca y pertenezco a ese centro. Pero, ¿qué está pasando? Hay colegios, y yo lo veo, públicos, que tienen muy pocos niños y se siguen manteniendo, y no se les va a poder, porque no hay capacidad suficiente. ¿Y qué pasa ahí? Y sin embargo, colegios concertados que cada día tienen muchas más solicitudes, y yo lo veo y lo vivo. Y que el tema religioso, y que el tema... Que el tema religioso, nadie va por el tema. O sea, cada uno puede tener la creencia, pero ¿por qué me tienen que limitar a mí, como padre, el que yo pueda elegir dónde quieren ir mis hijos? Pero si los que defienden, vosotros que estáis defendiendo la libertad, al fin y al cabo lo que pasa es que solamente defendéis la libertad con ciertas restricciones, y la libertad que yo quiera dar, no la libertad público, que lo pagáis, libertad está, pero pagarlo. Si hay libertad, pagarlo. Pero ¿por qué? En vez de irte a un hotel de 3 estrellas, pagar de 5. Bueno, págalo. Claro, pero es que el de 3 estrellas no te lo dan nunca gratis. No entramos. Es que volvemos a lo mismo. Son temas monográficos. Mira, hay una cosa que me parece injusta. Hay pueblos, pequeños núcleos de población que tienen derecho a tener una escuela y solo pueden tener una escuela pública. No va a ir la iniciativa privada jamás a montar un centro, porque no sería rentable. Y por tanto, decir que hay unidades de lo público que tienen 12 y 13 alumnos y no se cierran, pues bajemos al Puente del Obispo y digámosle que le vamos a cerrar el colegio porque no tienen 25 alumnos por aula. Eso la pública no puede hacerlo, ni esa es su vocación. Cerrar eso, no me estoy estás diciendo que no se deja abrir a la concertada y sin embargo se mantienen centros públicos con 12, 13 alumnos. Bueno, escúchame los 5 porque yo creo que este tema, yo creo que han quedado claras las posturas, esta parte, que ella defiende dinero público a centros públicos y dinero privado a centros inconveniente privados. En que haya centros concertados allí donde se necesite, donde la pública no pueda dar respuesta, y centros privados donde los padres sean capaces de mantenerlo. Pero lo que no puede ser es que con dinero público se mantenga lo privado. Quiero que entremos en un tema que es el que yo diría que más polémica ha traído en torno a Vox, y que tenemos que abordarlo porque mediáticamente es el que más cola ha traído y el que más, que es el tema de mujer, el tema de violencia de género, el tema de igualdad, el tema del lenguaje inclusivo, en fin, muchísimos temas que entran todo en lo que, bueno, pues, el tema de género. En ese sentido, pues, Vox nunca se ha escondido, lo ha dicho claramente, abiertamente, lo que opina al respecto, y de hecho, bueno, pues lo ha dejado patente por escrito, y también cada vez que han tenido oportunidad de hablarlo y trasladarlo a la ciudadanía. En ese sentido, son muchos los palos que os han dado, es verdad, que os están dando de momento mediáticamente, que os está dando parte de la sociedad, la otra parte que estará con vosotros y demás. ¿Cómo estáis viviendo este tema? Y supongo que lo tenéis clarísimo. Bueno, nosotros la postura de Vox ha sido siempre, como tú bien has dicho, clara, no nos escondemos, defendemos lo mismo delante y detrás, y entonces en ese sentido, que algunos colectivos nos están dando palos o nos quieren atacar, evidentemente estamos hablando de quitar mucho tipo de subvenciones, estamos hablando de igualdad, pero una igualdad real y efectiva, y yo lo voy a explicar antes de
antes de empezar el debate, nosotros siempre hemos dicho que la Constitución dice que somos iguales ante la ley. No debe haber diferenciación ni por cuestión, ni de sexo, ni de raza, religión, vale. Ni por ser rey tampoco, ¿no? Espérate. Entonces, ¿qué pasa? Precisamente la figura del rey viene en la Constitución y estamos hablando de no ser... No son iguales. Entonces, resulta que llegamos a que tenemos una ley contra la violencia de género en la cual lo primero que hay es una desigualdad. O sea, y lo primero que hay es que que el hombre y la mujer no son iguales ante la ley. Y lo voy a explicar, y ahí sí me vaya a permitir, porque yo ahí soy abogada, entonces lo voy a contar conforme sucede. Hoy en día sucede que una mujer denuncia a su marido, a su expareja, exmarido, mientras que tenga o haya tenido una relación de efectividad, lo denuncia y el protocolo es el siguiente. Denuncia por malos tratos físicos o psíquicos, y el protocolo es que automáticamente se detiene a ese hombre, expuesto, se lleva y es detenido, dependiendo de cuándo sea, si pasa 24, 48 o 72 horas detenido, y después él tiene que demostrar que es inocente. No hay esa presunción de inocencia. Esa presunción de inocencia se pierde nada más que por el hecho de ser hombre. ¿Qué pasa? Que luego después se invierte la carga de la prueba. Él tiene que demostrar, o sea, aquí decimos que el sistema judicial debe garantizar que el que acusa debe demostrar esa acusación. Aquí estamos completamente al revés. O sea, simplemente por el hecho de ser mujer, ya tiene una veracidad que no se le da al hombre. El hombre ahora tiene que demostrar que esos hechos no han ocurrido, no ella demostrarlo. No significa que desde Vox esté en contra de la mujer, no. Nosotros lo que hemos dicho, y siempre lo hemos mantenido, era que tanto condenamos la violencia del hombre sobre la mujer, de la mujer sobre el hombre, de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los padres. Yo tengo una pero pregunta. Que se denominara violencia intrafamiliar, en el ámbito de la familia. ¿Y si denuncia primero el hombre, no se siguen los mismos pasos? No. Si denuncia, si en un matrimonio se denuncia el hombre los malos tratos, a ella no la detienen automáticamente, la detienen y pasa y se va a comisaría detenida. Ese protocolo no el puede. protocolo es completamente, aunque completamente se diferente. La injusticia de un hombre en la cárcel es peor. La injusticia de una mujer muerta. Es más, el miedo. Es más, te digo, entre una riña familiar, una pelea de un matrimonio, él va a un tipo, él es juzgado en el juzgado de violencia de género, las penas están agravadas y, o sea, ante la misma, y vuelvo a condenar, que lo mismo condeno el maltrato hacia una persona hacia la otra. O sea, no estoy diferenciando que ni uno es mejor ni otro es peor, al revés, condenamos el mismo. Pero ¿qué pasa? Que la mujer es una falta de lesiones ante la misma agresión que se produce en una pareja. Y eso es lo que nosotros hemos condenado. Hemos dicho que ¿por qué hay que diferenciar? Lo mismo de execrable es el maltrato que realiza un hombre hacia una mujer que una mujer hacia un hombre, que unos padres hacia unos hijos. Que si no nos va a dar tiempo, y así lo meto dentro del bloque, cuando os toque intervenir también podéis hacerlo y demás. Bueno, por ejemplo, hay otro punto que habéis firmado, el que a las personas, bueno, que tengan embarazos no deseados y demás, se le va a dar asesoramiento, ayuda, apoyo socioeconómico y demás. Mi pregunta es, ¿y a los embarazos deseados no? A los no deseados sí, a los deseados no. No, aquí se refiere, no, te digo. Ese punto va porque estamos hablando... Lo que queríamos contestarle a la sí, un segundillo, es que como va todo en mujer, ahora os voy a dar más tiempo también a vosotros. Ahora voy a dar tiempo también a vosotros. En el embarazo. Hemos metido el tema de mujer y ahora os doy tiempo a vosotros también a que valoréis estas dos cuestiones. Nos estamos refiriendo, porque nosotros desde Vox estamos defendiendo la familia con mayúsculas, no la familia solamente un tipo concreto de familia. Una medida para evitar el aborto. Entonces, como el aborto es una gran lacra, nosotros pensamos que nadie gustosamente, o sea, para la mujer es un drama abortar, pero ¿qué pasa? Que en concretas situaciones, tanto que hablamos de cierta ayuda a la mujer,
hay que facilitar otro tipo de ayuda. En ese caso cualquiera puede decir, yo quiero la ayuda, aunque sea un embarazo deseado, que decir que lo he deseado y que me den la ayuda. No, hombre, no es así, no es tan banal como eso, pero es verdad que se está fomentando el que, bueno, que hoy en día, pues venga, el abortar como una medida de andar por casa, y no es así. O sea, estoy convencida que cualquier mujer que tiene que tomar esa decisión o que se le pasa por la mente, no es fácil, no es una decisión, y entonces se banaliza el, bueno, un embarazo no deseado, pues toma, el sistema te garantiza, venga rápidamente, como se está viendo, domingos por la mañana, que después de una juerga llegan niñas y dicen, venga, no, se le garantiza, venga, la píldora del día después, no se le consecuente con eso. No sé si estamos, ¿por qué no se fomenta a esa mujer que a lo mejor con una serie de medidas, cuando se está planteando abortar, pues que se sintiera también apoyada? También hay que apoyarla, porque también hay, seguro, y estoy convencida que hay muchas madres que si pudieran, y muchas mujeres, que si se les ayudara desde las administraciones, que si se ayuda como a otros colectivos se le está ayudando. ¿Por qué no se ayuda a esa madre que quiere tener ese niño? Pues, no nos va a dar tiempo, Luis Carlos. Yo como creía que estaba... ¿Qué toca? La violencia de género, no, hombre, porque algunos muy activos y fuertes. El tema de la violencia de género, el tema de la violencia de género es un tema que, bueno, que yo hay una cosa que quiero dejar clara, que son dos aspectos muy distintos de lo que estamos hablando, por lo menos del Partido Popular. El pacto que hizo el Partido Popular con el PSOE en el Congreso de los Diputados sobre la violencia de género no se va a tocar ni un punto. Es decir, ese pacto se va a quedar tal y como está. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? Que el tema de la violencia de género se va a cambiar en Andalucía. Una de las cosas que se van a cambiar son todos los chiringuitos creados por la Junta de Andalucía además tengo aquí los datos que los tenía, la tupida red asociativa que ha creado con el tema de la política de género. Hablemos de que de cada 100 euros, 3 euros van solamente a las víctimas en sí, es decir, a asesoramiento psicológico o a ayuda social a la víctima. Todo lo demás se lo están llevando entes, plataformas, comisiones obreras y UGT, sueldos. Es decir, estamos hablando de que se están llevando. En el 2018 el presupuesto era de 43 millones de euros de la Consejería de Igualdad y Política. El 50% de euros, más de 22 millones, estaba en sueldo y gasto corriente. Y había otros 20 millones en transferencia de capital, subvenciones y ayudas. O sea, en definitiva, se estaba llevando a las víctimas solamente 1,2. Dejemos todos los chiringuitos estos ya y invirtamos donde tenemos que invertir, en educación, para que desde pequeños nuestros niños y niñas sean por fin conscientes de lo que va a significar esto, de que haya verdaderamente una educación igualitaria y no marcada por algunos rasgos machistas de algunas familias, en la policía, en la justicia. Y dejemos a todos estos chiringuitos que lo único que se dedican son a hacer charlas sobre violencia de género y decir todo eso. Además, chiringuitos que, bueno, que la Junta la tiene atrofiada, porque la Junta es la que más chiringuitos y entes tiene privados, que se pasa otra de las medidas fuertes que va a tener el Partido Popular. Yo corroboro todo lo que ha dicho Luis Carlos, que Ciudadanos, de parte de Ciudadanos, es el pacto que se llevó a cabo en el Parlamento, no se va a dar ni un paso atrás. De hecho, Juan María ha dado hoy unas declaraciones que se va a trabajar, que va a haber muchos cambios, sobre todo en la ley de violencia, pero no se va a dar ni un paso atrás. Lo que ha dicho Salud de lo de la píldora del día después, de lo que hay que invertir más en educación, porque si tú a los jóvenes le inviertes en educación y le explicas todo, no se invertiría tanto en el por qué después pasan estas cosas. O sea, yo creo que hoy los jóvenes tienen información. Yo ahí difiero contigo, porque no tienen información, pero una cosa es que miren la información no es como que tú la hace eduques. 50 años. Los jóvenes hoy en día tienen información, yo creo que suficiente. Pero hay una cosa que se llama internet, que tienen información, están informados de todo. Pero no por tener información estás bien informado. Lo que tienes que hacer es ver. Lo que pasa es que hay una serie de valores que se han perdido. Pues por y ahí eso es donde hay que invertir en educación. Esos valores que se han perdido. Entonces me está dando la razón. Hay que invertir en educación y darle los valores que tiene que tener. No por tener más información va a ser de una forma u otra. Leocadio, por alusiones, casi. No, por alusiones no, es decir,
Ahora, yo no me siento un hombre de partido hablando de este tema. Me siento una persona que se aterra cada día cuando aparece la noticia de otra mujer muerta, otra mujer maltratada. Me aterra. Y entonces me parece inaudito. Y cuando salen los hombres también, ¿no? Ahora hablamos del hombre, me parece inaudito que con esas estadísticas que vemos, que es que este año llevamos 20 días y ya van 8, que este año está siendo especialmente pues, cruento, se quiera quitar una ley que lo que hace es discriminar positivamente. Eso lo permite. O sea, estamos discriminando. Se permite, es decir, que eso es legal. Discriminar positivamente un sector para protegerlo, como se discrimina positivamente a la infancia, para protegerla. Proteger a la mujer de esa violencia de género. Por cierto, que la expresión violencia de género es incorrecta. El género es gramatical y las personas no tienen género, tienen sexo. Pero bueno, como se ha consolidado el nombre, pues ahí está. ¿Cómo se quiere quitar una ley que lo que está intentando es acabar con una situación de hecho insoportable para una sociedad que se dice civilizada? Sí, yo comprendo que la ley tiene aspectos que podríamos mejorar. Por ejemplo, los procedimientos que ella está diciendo. Ciertamente, es posible que haya mujeres, y de hecho las habrá, no lo discuto, que utilicen una situación de malestar con su marido para meterlo en un problema. Totalmente de acuerdo en que se haga una investigación por parte de quien corresponda, la Guardia Civil en la mayoría de los casos, porque la Guardia Civil sabe a la primera cuando una mujer está engañando y cuando no está engañando. La Guardia Civil tiene un protocolo que cumplir. Lo cumple. ¿Y ese hombre es detenido? Sí, pero no se trata igual. Si es un viernes por la tarde, hasta el lunes no sale. Sí. Por tanto, eso es un aspecto de la ley que es mejorable, mejorémoslo. Pero no vayamos a suprimir una ley que está intentando evitar un drama, que es el de las mujeres maltratadas y asesinadas. Que no se puede negar esa evidencia. Y que el procedimiento de la educación es complementario al de una situación de hecho. Es decir, no podemos remitir a que la siguiente generación haya recibido una mejor educación en ese tema para evitar un problema que es de hoy. Por tanto, ¿por qué no se lleva el cumplimiento de las penas que hemos visto ahora hablando, por ejemplo, cómo no se cumplen las penas? Tienes la virtud de que yo te escucho con prudencia y tú no me dejas hablar. Es un síntoma de los abogados, es un síntoma de todos los abogados, que sabéis dominar los tiempos. La segunda parte conseguí corregir a Leocadio, ya jugamos. Claro, es que se hablan de unas cosas, pero hemos visto cómo recientemente yo vuelvo al argumento. Otra mujer así. Vuelvo al argumento. Me parece inaudito que se quiera suprimir una ley. Apoyo que el PP y Ciudadanos no estén dispuestos a romper el pacto que en su día se suscribió a nivel nacional. Que hay un problema con los hombres. No, de hecho no se de acuerdo. ¿Cuántos hombres han sido asesinados en los últimos años por sus mujeres? ¿Cuántos hombres sufren violencia de género por culpa de sus parejas? Yo creo que son bastantes menos. Efectivamente, protéjaseles también. Da igual. Protéjaseles. Da igual lo que sea. Protéjaseles. No da igual. Hay un problema. Si es la igualdad lo que se tiene que defender. No, hombre, lo que no puede como ser hay igualdad, es tratarse de una forma diferente. Como hay igualdad, yo dejo que una sociedad machista sacrifique a sus mujeres. No, ya está. No. Sí, hombre, yo tengo un amigo en Baeza. Estamos diciendo yo tengo un amigo en Baeza que dice ¿cómo lo tendría la tía que la ha tenido que matar? No. Esa es la posición que escuchadme porque banalizando. Madre mía, quiero hablar de inmigración, de la ley de concordia. Es que no va a dar tiempo a hablar de nada. Francis, te toca. Algo. Me va a tocar. Yo quería opinar muy brevemente del aborto. Este hombre cuando coge el brazo sabe que va a silenciar. Sabe que le coge el brazo y ya te sujeta. La inmensa mayoría de la sociedad comprende el drama del aborto. Nadie lo desea. Y creo que el 90%, el 95% de las mujeres que abortan tampoco lo quieren. Es un último recurso. No banalicemos con la frivolidad de la pastilla de todas las noches. Porque si no queremos el aborto, un método para que no lleguemos al aborto es la pastilla del día después. ¿Que nos asusta la cantidad de chicas que toman la pastilla? Sí,
Sí. Pero la solución no es quitar la pastilla para que se queden Yo embarazadas. no he dicho No, eso. no, Sí, a ver, la solución es que ellas sepan Que hay otra... No, perdona, Ella y yo. no, Ella y no yo. pongas palabras en mi boca Ella y que no yo. sabes ni por dónde voy ahí. El tema está en que ellas tengan una educación sanitaria, porque le está acarreando ya a muchas chicas Désele. jóvenes problemas de salud. Es decir, la pastilla día después está ahí. Es algo que, bueno, a alguien le puede gustar o no le puede gustar. El sistema sanitario andaluz lo pone a disposición. A mí me parece mal que ya las menores vengan. Primero, sin que los padres estén presentes. Uy, Pero bueno, yo te hablaría de los padres. ya, pero bueno, yo no me puedo meter, ¿Por yo qué? tengo que generalizar, yo no voy a ir a casos concretos. Pero Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando... Informáis. Claro, pero es que no... El profesional El profesional sí, se le informa. de los riesgos. Se le informa de los riesgos, por ¿Y se supuesto. puede tomar una decisión? Sí, sí, sí. Entonces, y ¿cómo que se muchacha toma? la Entonces, ¿cómo se decisión. puede lanzar Y la al muchacha libre toma la albedrío de decisión. que esto está al orden del día? ¿Sabes lo que pasa? No, hay ¿Tú sabes lo profesionales que pasa? informando. Sí, sí, tú sabes lo que Que el pasa. miedo es más grande. Que piensa más no en sus consecuencias propias de Físicas. salud, De los padres, sino de- piensa más en otras consecuencias que puede llegarle a ocasionar tener que explicárselo a los padres, en la sociedad, es decir, le da igual los problemas de salud, o como llegan a altas horas de la noche, antes de terminar la fiesta, y ni te escuchan directamente. Yo creo que en eso... Y era por hacer un inciso con lo que estaba diciendo Yo sí me Leocadio, gusta, más que nada porque... sí me gusta recalcar que cuando hablamos de la libertad es para todos. Hablamos de la libertad para todos. ¿Y por qué va a ser que la libertad que tiene nosotros una, lo estamos que pidiendo tiene en una igualdad de muchacha, condiciones? porque tiene una muchacha que por desgracia sufra no, que en un momento determinado por cuestiones de distintas singularidades, es decir, que puede ser desde violaciones hasta porque ha sucedido y no considera que esté formada y dentro de su libertad considera que no quiere tener hijos o hijas. Su libertad, siempre que haya un profesional y la cobertura de la administración pública que se encargue de informar, de decirles lo que sucede, de los riesgos, de las consecuencias y de lo que está haciendo, estamos haciendo uso de la libertad. Que yo sepa, eso no se están dando como comprar Coca-Cola, la están dando profesionales. Entonces es muy fácil decir, vamos a defender los valores de la familia. Si que estamos tanto de querer defender los valores de la familia, invertir en políticas sociales que garanticen la familia a todos los miembros por igual y a toda la familia. Sobre todo, una discriminación positiva a aquellas familias que están pasando verdaderamente mal y que necesitan un apoyo extraordinario. Eso sería defender la familia. Y que cuando existan los hijos haya una cobertura pública de todo su proceso vital, desde que nace, la sanidad pública. Eso es garantizar, eso es preocuparse por la familia. Que haya una educación pública no le cueste dinero a sus padres, eso es preocuparse por la familia. Que los mayores estén cubiertos con asistencia, eso es preocuparse por la familia. A ver si la familia es solamente para ciertos valores, para pegarnos golpes de pecho. Creo que está muy bien un discurso, pero la realidad diaria es que tú tienes tu familia, yo tengo la mía, la tuya, la todo el mundo, y lo que queremos es que estén cubiertos, no los valores, con los valores no se come. Ahora son cuestiones individuales. Por eso estamos defendiendo Entonces, que tenga yo considero, ayuda y esa existe, mujer, y vuelvo a decir, tenga insiste, ayuda del Estado. pero me voy a la realidad, es que existe, es que no está confirmando y bien lo sabe, que existen profesionales que le informan. Eso respecto al tema del aborto y tal, yo creo que es fundamental. Yo soy de poner un caso, y no son todos, pero sí es verdad que cuando se hace una norma tiene que establecer. Es una verdadera calamidad leer noticias como yo leí hace 2 días, que muchas veces, y en este caso sí me gusta ver la fuente, los bulos que existe tal, una niña de 12 años que fue violada en Argentina, que tuvo su debate sobre el aborto hace poco, que la han obligado a tener el hijo. Pero ¿cómo me vaya a venir aquí a obligar a que una persona que va a llevar su hijo dentro, que es su cuerpo, que pone en riesgo, le estáis obligando, la administración, el gobierno le va a obligar si no quiere, si puede provocarle situaciones verdaderamente que le van a acompañar toda su vida? ¿Por qué? Si la decisión libre la va a tener ella. ¿Por quiénes somos nosotros para imponerle nada? Lo que tiene que conocer es todas las consecuencias y lo que puede suceder. Esa es la obligación del Estado, que se debe de ofrecer toda la alternativa, y eso no significa adoctrinar, significa informar. Y que haya una cobertura para que en cualquier momento tome la decisión más adecuada. Y que yo sepa, como voy a decir, no se están repartiendo píldoras por ahí por máquinas expendedoras, como máquinas expendedoras, sino que hay profesionales que la están recetando y la están informando. Porque entonces al violador, por esa regla de 3 que tú estabas hablando, o sea, resulta, tú me has dicho, una violación, porque a ese violador no se le mata y lo primero que se acepta es matar a ese bebé,
que no tiene culpa ninguna. Matemos Mátese, también entonces al vuelvo a decir, violador, ¿no? yo soy una persona muy Por esa regla pragmática, de tres, nos vuelvo a ser muy ponemos en esa pragmática, estadística, vuelvo a ser muy matemos al pragmático, violador, vuelvo a ser muy al violador, pragmático. sí, y vuelve a reincidir. Solamente quiero decirte y que no lo aplicamos y lo perdonamos. Solamente quiero decirte pero al para- bebé lo matamos. Que sí, que De uno sabe en que uno, sí, que muy bien. de uno en uno. Solamente digo que, que el niño no sale en una probeta. Hay esas opciones de que no puede ¿Matamos al descendencia. violador, entonces? Hay esas ¿O ese opciones. no? ¿O ¿O también ese me quiere escuchar? No, es que me sale por los churros de uva cuando no tiene ni No, argumento. no. Te estoy diciendo Me que está hablando de una también violación en conozco, Argentina también con 12 conozco esa años. forma de hablar. Me sale por los churros de uva. Te estoy hablando ahora mismo que es una decisión personal porque va en su cuerpo, crece en su cuerpo. Y es que utiliza su órgano para poder crecer y para poder desarrollarse. ¿Cómo va a ser que ponga en la misma comparación entre uno y otro? No, porque va en su cuerpo, la decisión es de la mujer. No somos nadie para tomar decisión sobre una mujer, sobre su cuerpo. 9 meses que va de tomar la decisión para toda una vida. Que eso es que cuando alguien desde Por la eso derecha hay que siempre se ve ayudarla. de que Por queremos eso hay que valores, ayudarla. vamos a decir, por ayudarle, dejarle libertad que decida bien informada, eso hay que que es lo ayudarla. que existe, Y no imponerla, fomentar y no tenderle imponerla. una mano Y- para que y tenga respecto, opción. y respecto Vamos a la por más de igualdad, tiempo, violencia de respecto género. solamente a la igualdad, yo creo que por desgracia sí hay aquí un retroceso increíble sobre los bulos, los datos que estáis lanzando, la derecha, sobre todo vos. Se está dando también una importancia increíble, porque aquí se le ha dado el protagonismo de un acuerdo que están, pero como que es vos la que marca el ritmo en este gobierno de Ciudadanos y del PP. Pero me refiero porque ellos tienen su opinión, está representada Andalucía, pues muy bien, es su programa político. Ahora, la realidad es que no tienen contratación de número ninguno. Porque esto está muy bien, no contraste ningún número, esto está muy bien porque os dejáis llevar por conversaciones que son verdaderamente vacías de contenido y sobre argumentaciones que son sin sentido, como antes ha dicho Leocadio, sobre que escucha al vecino, algo lo habrá hecho. Eso no tiene sentido. Porque la Eso no lo protección, hemos dicho. las Yo no mujeres he dicho necesitan, jamás eso, las ¿eh? mujeres Yo no he necesitan dicho nada una más que- protección yo no he especial dicho eso. porque los casos de asesinato que está sufriendo este país y también el mundo necesitan unas actuaciones específicas con una discriminación positiva hacia ellas. Claro que sí, claro que sí. Cadena así se perpetua, evita, porque así se evita. ¿por qué no aplicáis Pero cadena si es que así se perpetua evita, para es este que tipo así de se evita, personas? vuelvo a decir, Nosotros la que estamos así se evita. pidiendo. Es que yo quiero que esa mujer no muera asesinada, no cadena perpetua. Yo quiero que no muera asesinada. Ah, no. Yo porque quiero que haya como una protección. El que salió el otro día Quiero- mató a otra mujer. Otra vez. Claro, pero como Sí, el de sistema. verdad, Salud, no, el sistema no, No, que, no, no. que me permite terminar. No, no. Que es más fácil que no me corte, hablando en plata, y que pueda hablarlo todo del tirón, no a que me corte cuando le interese porque sabe que la argumentación no tiene ninguna. Porque no Yo tiene no tengo ninguna. argumentación, Porque lleváis en la claro. comodidad de Es solamente de la querer mujer. igualdad. No, otra Es vez solamente seguimos la igual, mujer, seguimos el igual. hombre. No, las Déjalo que mujeres termine, necesitan si no se una hace esto protección. interminable. Porque resulta que es una evidencia porque son muertes, por desgracia. Pero, son me muertes. recomiendo. Y necesita ya urgentemente, por eso necesita una protección específica. ¿Que se puede trabajar por otra índole afinando mucho más? Claro que sí, pero la discriminación positiva en la ley para evitar que suceda esto y que cuando una persona, una mujer va y denuncia, no que lo que nos sorprende en la noticia, la de ayer o la antes de ayer, es que y esta mujer sí puso la denuncia pero no tenía vigilancia. Pues ahí está el problema, está el fallo. Que es que hay 16.000 mujeres en este país que están ahora mismo protegidas por los cuerpos de seguridad del Estado. Y se necesita seguir protegida porque hay unos asesinos que quieren acabar con su vida. ¿Cómo no van a Que necesitar? saben que van a salir en 8 o 10 años, que les sale más barato, porque con el sistema judicial Dudo que mucho, hay, dudo mucho les que sale que piensen barato matar. Porque Dudo si mucho que asesinato, como algunos estáis defendiendo, como el caso Yo no defiendo de asesinato. Laura, No defiendo asesinato ninguno. No como ponga, no el te inventes caso palabras. de Laura, que fue muerta, si Que no se defiendo aplicara asesinato. la cadena perpetua para ciertos criminales, violadores, Que no este defiendo asesinato asesinato. del que estamos Salud, hablando 30 se hubiera segundos, evitado. 30 Que no segundos. defiendo asesinato Que ninguno. la Que no pongas violencia, palabras que no ponga. que no desde defiendo, Vox no defiendo. condenamos todo tipo de violencia. Sí, pero queréis proteger lo que queréis. No, Vale, no, protegerlos perfecto, a todos. hombre, perfecto. proteger lo que Hombre, queráis. mujer. Escuchadme, que y tenemos niños. que hablar, pero bueno, esto Sí, no pero se si yo acaba. quería hablar, yo estaba ya antes. Esto no se acaba aquí porque tenemos muchos miércoles para seguir debatiendo, tenemos que profundizar en temas evidentemente que le interesan a todo el mundo, a todas las hombres, mujeres y personas en edad de trabajar que nos están viendo que en temas de empleo, profundizar sobre todo y fundamentalmente en políticas de empleo, qué se va a hacer, que ya nos vayan avanzando un poco, sobre todo las dos patas de este gobierno ahora mismo, cómo van a trabajar en políticas de empleo, que mejoren las cifras. Hoy no, entre porque si otras yo supiese lo que va a hacer el cuestiones. Hemos consejero querido poner, nombrado en hoy. fin, mediáticamente ahora mismo más lo que se está tratando, lo que más la gente está, bueno, pues viendo temas que son novedades. Pero bueno, vamos a tener tiempo de seguir hablando y espero que 4 años.
podamos hablar de Andalucía tranquilamente. Bueno, Y más. eso, Bueno, yo no imagino- pienso morirme No, antes. digo, 4 años en este gobierno. digo estando yo en esta posición de tener que defender Tienes tus la dudas, gestión. tienes tus dudas, tienes tus dudas. Sí, Sí las tienes. por supuesto. Sí las tienes. Yo solamente confío en lo que tengo yo al lado mío. Yo no puedo confiar en lo que me vaya a decir otro. Es decir, pero eso en Bueno, cualquier etapa de la vosotros vida. veréis lo que Yo decís. también En cualquier confío en etapa que de la ahora, vida. el año que viene, Todo- no esto es una esperemos que negociación, todo esté esto es una resuelto. negociación, todo el mundo tiene que Porque ceder. eso es otra cosa también. El primer momento que ponga una línea roja, algunos ya... Poquito a Esto es el poco. 50%. Que ni siquiera una legislatura es suficiente para poner Que todas ya las medidas. veremos como de aquí Que a hace un año falta en marcha. Lo que pensaremos... pasa que, aunque no todo se haga pronto, pero la manera de trabajar de los gobiernos sí se va viendo poco a poco a medida que van pasando. El camino se hace No, andando. pero 100 días, ¿no? Aquí se han prometido 600.000 puestos de trabajo en un año. Y se utilizó de eslogan de Empleo, campaña electoral. Francis, empleo pasa a otro debate de otro día. Ah. Terminamos. Gracias. Muchas gracias. Leocadio. Hay una última, todo, ¿eh? hay una última intervención. Gracias. Que hay una tiempo ya que- intervención de 30 30 segundos máximo y además lo voy a cronometrar, os lo garantizo que lo cronometro. ¿eh? Viva el parlamentario. Venga, pues vamos a, 30 vamos, segundos. vamos a empezar con vosotros. Voy a empezar de menos a más en esta ocasión, ¿vale? Venga, de Vale. menos a más. Vox. Pues yo que desde Vox pues vamos a estar vigilantes para que todos los acuerdos que por lo menos nosotros hemos firmado con el Partido Popular se cumplan, que nadie piense que nosotros vamos a ceder ni un mínimo en nuestras posturas, que nuestras posturas son claras, que las defendemos y que lo único que esperamos es que esos 400.000 andaluces que votaron a Vox estén orgullosos de lo que votaron y que le digo que no los vamos a defraudar. Y esperamos que dentro de 4 años gobernar, que ahora vienen unas elecciones en las que vamos a ser en todo, igual que ha pasado en la Junta de Andalucía, vamos a ser llave, incluso creo que en algunos sitios vamos a gobernar, y que confíen en nosotros y que vamos a seguir aplicando las políticas que Vox está defendiendo. Francis. Nada, primero agradeceros a todos y a todas que habéis estado aquí, porque verdaderamente he echado un rato bastante bueno. Siempre es bueno discutir, Eso está debatir muy y bien. hablar con normalidad. Debatir con respeto. A pesar de los genios de está muy cada uno, después hay que respetarse bien. Bien, nosotros consideramos que dentro de la lógica parlamentaria que ha sucedido en las últimas elecciones, pues entraba la posibilidad, a pesar de que el PP pues al principio estaba en contra de que el gobierno de los perdedores y tal. Pues bueno, pues ya está, no pasa nada. Habéis acordado, habéis hecho este tripartito, aunque algunos quieran esconderlo, la cuestión es evidente. Está claro que estáis en una silla de 3 patas y vamos a ver cómo se mantiene, y ahora esperar a ver cómo funciona. Si es verdad que ahora viene un periodo de elecciones municipales, vienen también europeas, vienen supuestamente, posiblemente unas estatales, si no logran sacar presupuesto, pero bueno, es otro mundo. Sí me gustaría pues no pedir el voto, sino que se movilice la gente que considera que debe haber políticas que garanticen lo público, garanticen los derechos básicos, y que se movilicen. Por aquí el único partido que ha ganado es la abstención, no ha ganado otro ni ha ganado ninguno. Aquí ha ganado aquellos que no fueron a votar. Así que medallicas las menos posibles. Bueno, ahora debería haber un problema porque digo, ahora que doy 15 segundos a cada uno y a ellos que han ganado elecciones, pero como siempre que hablamos de política nacional, evidentemente, aunque el PSOE de esta mayoría cierra siempre los debates, pues en este caso los va a cerrar el gobierno y por lo tanto, bueno, pues... Me parece arbitraria tu decisión, pero bueno, Bueno, la bueno, respeto, porque estoy en tu casa. No es arbitraria porque cuando hablamos de política nacional hablen 15 segundos luego, cierra el PSOE y no esta mayoría en el Congreso. Yo querría decirle a los ciudadanos que los debates en general enriquecen, que este que hemos tenido hoy a mí personalmente me ha enriquecido, pero que cuando utilizamos las cifras me gustaría que fuésemos todos más rigurosos y que no utilizáramos las cifras de una manera espuria. Las soluciones simples siempre aparecen como muy fáciles, pero son muy difíciles de implementar. Solo las dictaduras se pueden permitir, y oímos al autócrata de Venezuela decir, exprópiese, suprímase. Es decir, las dictaduras actúan así. No se puede suprimir leyes que son orgánicas, no se pueden suprimir porque lo diga un pacto de gobierno en Andalucía. Las soluciones a los problemas son más complejas. Solo un ejemplo y termino. Cuando se alude a que tiene defectos la ley de violencia de género, no se propone su mejora, se propone su supresión. Eso es consolidar en el próximo tiempo, consolidar un supremacismo machista que creíamos que se estaba desterrando.
María Dolores. Yo te doy las gracias por haberme invitado. Quería hacer una puntualización a Francisco, que este gobierno no es de tres patas, que el gobierno solo es PP y Ciudadanos. Y esperemos que en estos 100 días que echa a andar el gobierno se vean los cambios. Uy, madre mía, ni 15 segundos, Leocadio, te ha hecho caso. Ahora si hay que cronometrarse. Ya lo borda. Yo hago 15 segundos. A ver, los datos muchas ya veces... todo el mundo contento. Los debates no me gustan los datos, porque los datos son muchas veces muy aburridos para los que no escuchan. Pero bueno, no voy a dar datos. Voy a dar, yo espero que en estos 100 días, no, ya, mañana, que se empiecen a ver las primeras medidas. Las primeras medidas que hagan que las primeras necesidades que tengan los andaluces empiecen ya a verse por lo menos satisfechas en algunos de ellos. Por ejemplo, que empiecen a tomarse medidas de empleo y empezar ya a hacer las cosas como tienen que hacerlas, es decir, a pegar un cambio y que vaya esto para mejorar lo que tiene que mejorar, que es el bien de todos los andaluces. Pues muchísimas gracias. Hoy nos hemos extendido un poquito más, pero es que también había una persona más en la mesa y nos acompañaba y que por supuesto tenía su turno de intervención. Muchas gracias por el tono en el que se ha llevado a cabo este debate. Por supuesto, gracias, Luis Carlos, por acompañarnos una semana más. Gracias a vosotros. Gracias, Salud. Esperamos que sea la primera, pero que por supuesto vengan muchas más adelante. Gracias, María Dolores, también su primera vez y esperamos que sean muchas más. Muchísimas gracias, Leocadio, que no es su primera, pero tampoco ha venido tantas veces aquí a los debates de Leocadio. No me gusta mucho. Y Francis, es verdad que allí en la silla de enfrente, igual que están tus compañeros mismo de salud, sí que ha estado él, pero aquí sentado con nosotros no lo había estado. Entonces, muchísimas gracias a los 5 por el tono en el que habéis debatido en esto que ha sido en muchos momentos una tertulia más que un debate. Muchísimas gracias también a todos ustedes por su atención, por seguirnos, por ser fieles a nuestra cita cada semana. Y nos vemos la próxima semana aquí en Actualidad Debate. Hasta entonces, buenas noches. Buenas noches.